yo era igual de escéptico que tú hace 22 años cuando descubrí todo esto. El electromagnetismo, en definitiva, es una saturación del sistema nervioso central. Y el tema de la electrosensibilidad es lógico que esté en duda porque es algo que no vemos y hay un grupo que realmente les afecta mucho. Bueno, yo necesito pruebas. De hecho, la primera persona declarada electrosensible fue en el año 89. Un señor que, por cierto, se murió el año pasado. Yo estaba la semana pasada que estuvieron aquí Omar y Uri, les mencioné que iba a hablar contigo y me sacaron, mira, pues yo llevo la Spiro aquí en el teléfono. Primero, para empezar, ¿funcionan o no? A mí he ido a casas de muchos clientes que se han puesto esto incluso debajo del colchón, que lo llevan encima, lo llevan debajo del móvil, yo cojo mi máquina y me pongo ahí y no hace nada. Y he oído gente que me ha criticado por haber dicho que nada, incluso me llegaron a amenazar una vez. Tú llegas a una casa, ¿qué haces? Y empiezo sacando todas estas maquinitas, medidor de campo eléctrico, el de alta frecuencia, este otro, y mido todos los sentidos como puede aparecer el magnetismo. El magnetismo está directamente asociado con la leucemia. Tenía una amiga que trabajaba en una tienda de bicicletas y le pidió al jefe que le pusiera una diadema inalámbrica, no duró ni un mes. Personas que están enfermas, que llevan muchos años durmiendo en un sitio, que coges y las mueves de la cama y empiezan a mejorar, es una maravilla. ¿Cuáles son las recomendaciones básicas que dirías? Lo primero que la gente tendría que hacer en sus camas es volverse cavernícola, quitarlo todo. Bueno, buenos días, Pera. Buenos días, ¿qué tal? Un placer. Estamos aquí para hablar de un tema que ya tuvimos una conversación por teléfono, que es un tema que es controvertido, que es el de las ondas electromagnéticas, y en el cual ya sabes que yo tengo una posición escéptica, pero bueno, es lógico, sí, es obvio. Pero me gusta, yo soy escéptico, pero abierto a aprender. Sí, mira, yo era igual de escéptico que tú hace 22 años cuando descubrí todo esto. Y a mí me educaron muy cartesianamente, ¿no? Con la arquitectura 2 y 2 son 4, radiaciones ionizantes, no ionizantes, aquí hay una barrera y aquí se acabó, ¿no? Y luego la vida te va enseñando cosas que dices, no todo lo que ves es lo que pasa realmente, ¿no? Y en estos casi 20 años de como analista o arquitecto ambientalista o geobiólogo, he visto casi 5.000 casos y las he visto de todos los colores. Y el tema de la electrosensibilidad es lógico que esté en duda porque es algo que no vemos, que no olemos, que no sentimos, que nuestros 5 sentidos no consiguen determinar. Pero está ahí y hay un grupo muy pequeñito, de un 3 o un 4% de la población, que realmente les afecta mucho. Claro, si en este mismo saco ponemos a gente que un poco se recrea en ello, que lo exagera, que además lo extrapola, y entonces empieza a decir que se encuentra muy mal, cuando tú realmente ves que no es así. Entonces, claro, esto es lo que desluce mucho el electromagnetismo. El electromagnetismo, en definitiva, es una saturación del sistema nervioso central. Y hay personas que lo achacan con químicos, normalmente acostumbran a ir cogidos de la mano, con sensibilidad química múltiple, con electrosensibilidad y además con enfermedades autoinmunes. Entonces, es un colectivo que normalmente ya son personas de per sí, son personas altamente sensibles. Lo que para ti no te haría daño, a ellos les hace mucho daño. Pero todo llevado a un extremo. A mí me gusta compararlo con un vaso, ¿no? Que tenemos un vaso que está casi lleno, yo lo puedo ir vaciando mientras me lo beba. Pero si este vaso lo voy llenando, llega un momento que se desborda. Pues un poco estas personas es un poco lo mismo. Se van llenando, 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 su cuerpo no consigue gestionar esos campos electromagnéticos y es cuando aparecen las crisis. Pero no es que hayas encendido tú el wifi y entonces ellos se ponen mal. No, es que llevan ya el cuerpo ya está estresado. Entonces, por eso cuesta tanto de entender cómo puede llegar a hacer daño el electromagnetismo. De hecho, en España, en mi último libro, si quieres luego lo hablamos, ya hay 4 personas en nuestro país reconocidas como electrosensibles y además tienen la baja, mientras en Noruega, por ejemplo, hay 200 personas. En todos los países europeos está reconocido el electromagnetismo. También es cierto que las pruebas que se hacen con las personas, primero, ponen como objetivo hombres, que además, esto ya lo sabes, que últimamente se ha descubierto que todas las pruebas médicas y ensayos se hacen con hombres y no con mujeres, con lo cual justamente los electrosensibles son más mujeres que hombres. Luego no han estado el suficiente tiempo. Esto del doble ciego
Claro, si se juntan más cosas, no le van a determinar que solamente es el electromagnetismo. Y sigo diciéndote lo mismo. Es lógico que pienses que eso no te lo creas. Y me quedaré tan chover, me voy a quedar igual, o sea, no te quiero convencer de nada. No es una cuestión de creer o que no. El escepticismo es simplemente ser crítico con la información que te llega. Claro, claro, porque a ti te han dicho que... Digamos que entre agnóstico y ateo estoy más en agnóstico que en ateo. Bueno, yo un poco también soy así, ¿eh? O sea, yo creo que, si hablamos de religión, creo que hay algo, porque es poderosísimo el hecho de ser un ser vivo, ¿no? Pero quererle atribuir a un Dios, a una creencia, algo acérrimo en el que anclarme, pues hay personas que son muy devotas, muy religiosas y yo no lo soy. No, pero me refiero en el sentido de Sí. que no sé, pero que me mantengo con una actitud crítica y escéptica. Y digamos que como... Esto lo hablaba ayer, que me invitaron a un podcast y me preguntaron, ¿cómo vas a distinguir entre todas...? Claro, yo me dedico a hablar con mucha gente que está tratando temas que están al límite de lo que hoy en día se sabe, ¿no? Del consenso. Hay cosas que se saben muy bien y hay cosas que están un poco al límite. ¿Cómo distingues la gente que está haciendo realmente algo que está al límite pero que es real y lo que es pura pseudociencia y charlatanería? Porque hay de las dos cosas. Y es muy complicado porque en general la gente que te cuenta estas cosas acostumbran a ser buenos oradores, tienen una buena retórica, tienen un argumento sólido. Y yo lo que le dije es que para mí cualquier cosa que está al límite del conocimiento, como más extraña sea respecto a lo que se sabía previamente, más pruebas necesito. Si es más coherente con lo que se sabía en ese momento, pues puede ser más abierto a decir, pues a lo mejor. Pero si es una cosa muy radicalmente diferente a lo que se dice, necesito muchas pruebas, ¿no? Es un poco la actitud que tengo yo. Y creo que estamos aquí en una cosa que está un poco en este sentido, ¿no? Hasta este momento se consideraba que lo que son las ondas electromagnéticas no ionizantes no interaccionan o interaccionan muy poco, tienen una penetración muy débil, su efecto básicamente es termogénico, y esto es lo que se sabía hasta ese momento, ¿no? Entonces hay ahora una nueva corriente que dice que no, que son dañinas para nosotros. Bueno, yo necesito pruebas. Vale, a ver, esto el primero que no es nuevo. De hecho, la primera persona declarada electrosensible fue en el año 89, ¿vale? O sea, ya llevamos unos cuantos años. Un señor que, por cierto, se murió el año pasado. Ya te he dicho que en España hay 4 personas electrosensibles. Entonces, yo pienso que esto, la Seguridad Social, por la parte que le toca, ya vigila mucho en no dar estas bajas laborales o estas sentencias, porque esto pasa por un tribunal en el que interfieren varios abogados, jueces y demás, ¿vale? Con lo cual yo pienso que no se están inventando nada. El tema del electromagnetismo... Yo no digo que se inventen nada. Yo la persona que lo siente estoy convencida claro, que se lo es cree. Que el problema es que... Pero mira, te hago otra comparación. ¿El gluten es malo? Contéstame, ¿es bueno o es malo? ¿Te quieres que diga mi opinión? Sí. Yo creo que el gluten en general es alergénico, hay gente que es muy sensible, hay gente que lo es menos. Vale, pues exactamente lo mismo. Es decir, a mí el gluten se recomienda no comerlo porque se sabe que es inflamatorio, pero hay personas que no lo pueden ni oler ni tocar porque son celíacos. Entonces, Exacto. con lo cual, y tú comes un trozo de pan y dices, no, pues a mí no me pasa nada. Bueno, pues lo que te pase a ti no tiene nada que ver con aquella persona. Lo mismo hablamos con los químicos, lo mismo con los alergénicos. Yo, por ejemplo, no puedo tomar amoxicilina porque si tomo amoxicilina me muero directamente. Lo descubrí hace muchos años. Hay muchas alergias, hay intolerancias alimentarias y cada persona per se tiene sus fortalezas y sus debilidades. Con lo cual, yo decir que el electromagnetismo como tal genera escepticismo, y lo entiendo perfectamente, porque no es visible, no tienes una evidencia visual. Yo te podría explicar centenares de casos. Yo me he encontrado con un matrimonio o una pareja que duermen encima de la misma cama, están encima de una geopatía, que si lo quieres luego lo hablamos. Lo hablaremos, sí. Detrás tienen un transformador, delante tienen una línea de alta tensión. Ella está con electrosensibilidad, con fibromialgia, fatiga crónica, vaya, hecho un cromo, está destrozada, con una microbiota destrozada, y él en cambio es un Iron Man que está como un toro. ¿Cómo lo entiendes? Y están recibiendo los mismos estímulos. Entonces, ¿qué ocurre? Que para mí hay tres anclajes, 3 bases de toda persona. Por un lado tenemos el factor genético,
que es primordial. Es decir, si tú tienes una predisposición a no tolerar los campos electromagnéticos, por muy leves que sean, por muy flojos que sean, aunque no sean no ionizantes, eso si a ti te afecta a tu microbiota, pues ahí ya tienes un factor que pesa. Luego, también dependerá de tu alimentación, es decir, tú sabes perfectamente que en la alimentación, según cómo comas, tendrás más fortaleza o menos. Sabemos que somos bioeléctricos, además, si nos ponemos electrolitos, bebemos agua con sal, caminamos descalzo y gestionamos bien los campos eléctricos, no nos van a afectar tanto. El famoso grounding, que si quieres luego lo hablamos. También lo hablaremos. Pero para mí el estilo de vida lo es todo, ¿eh? Lo es todo aquello que tiene conciencia, en el que yo me baso en mi persona, en el que puedo compararme con los demás, en que sé que puedo comer, lo que debo comer, con quién me relaciono, si paso penurias, si tengo problemas relacionales, si tengo problemas económicos o si me está muriendo un pariente. Entonces esos momentos a nivel psicológico nos van a transmutar, nos van a mover. Pero hay otro factor que la gente no entiende, que le cuesta mucho entender, que es a lo que me dedico y que quiero también que conste aquí, que es el lugar de descanso. Porque el lugar de descanso es el lugar donde realmente te vas a regenerar, te vas a reparar. ¿Qué ocurre? Que en ese momento que eres cuando estás abriendo tus compuertas, estás expuesto a todo, eres cuando eres más vulnerable. Una de las cosas que influye gravemente a la reparación celular, que es la producción de melatonina, son los campos electromagnéticos. Y esto científicamente está demostrado. A ver, cuéntamelo mejor. Te lo cuento mejor. La glándula pineal, tú sabes perfectamente que es fotosensible. Hay luz solar, hay ausencia de luz solar, entonces empezamos a producir melatonina. Si además nos acoplamos al ritmo circadiano, es decir, yo veo una luz por la mañana azulada, me activo, esa luz la luz del sol va ascendiendo, es una luz blanca, es la que conocemos como luz día, esa luz me va a hacer estar activo y la luz del sol va a empezar a ponerse y de momento que va a empezar a amarillear, a anaranjar, si es rojiza, nuestros ojos reconocen esa luz y entonces le da un mensaje a nuestro cuerpo. Somos animales. Sí, sí. Ahí empezamos a producir melatonina, mucho antes de dormir. Luego la cagamos hablando mal, mirando móviles y pantallas que son luces azules que le dan otra orden al cerebro. Pero digamos que hicimos las cosas bien. Vamos a dormir. Y si allá donde estamos durmiendo no solamente no hay luz, sino que hay campos electromagnéticos, la glándula pineal también es electrosensible. Unos en más grado y otros en menos grado. De hecho, te voy a decir otra cosa. Todos los que estamos aquí somos electrosensibles. Unos en más grado y otros en menos grado. Es como el gluten, unos son más tolerantes que otros. Y así podríamos discutirlo todo, pero todos somos un poquito de todo y nada de mucho. ¿Y de dónde...? Es que hemos empezado así. La glándula pineal, el doctor Bardasano hizo un estudio que la glándula pineal es electrosensible. Hay muchos estudios científicos, hay centenares. Sí, pero espera un momento aquí, porque hemos ido muy rápido. Vamos a hacer un paso atrás para la gente que no esté muy familiarizada con todos estos términos. La idea básicamente es que las radiaciones electromagnéticas, la hipótesis que estamos barajando, nos generan problemas de salud. ¿Qué radiaciones electromagnéticas estamos hablando aquí? Pueden interferir muchas. Por ejemplo, la alta frecuencia, que es telefonía móvil, según la densidad de potencia que tenga, nos va a alterar a nuestras células, el comportamiento de células. No es un tema de térmico, es un tema de comportamiento de nuestras células. Lo entienden como una agresión. Esto se ha hecho pruebas con personas, con animales, con hormigas, con ratones y demás. El problema es que tardaremos más tiempo. Sí, olvídate que no sea ionizante, ¿eh? No, pero tú estás hablando de las ondas de ahora de telefonía, ¿no? Por ejemplo, luego tenemos los campos eléctricos, que es el campo eléctrico que te puede pasar por detrás del cabezal de tu cama, las lamparillas de noche, esa tensión, esos voltios que medimos, también te está incidiendo a que tu cuerpo esté tensionado. De ahí que hay muchas personas que pueden bruxar. Que no significa que el bruxismo venga de ahí. Es una de las posibles causas. El bruxismo se sabe que tiene 4 posibilidades. Una, porque tengas cándidas o parásitos intestinales. 2, que tengas un exceso de campo eléctrico. 3, que estés encima de una angiopatía. Y 4, que tengas un problema de vestibular. Son 4 posibles causas. Y a veces hay más de una. O que estés estresado. Bueno, ya tienes un punto. Hay gente que es bruxadora de per se, toda la vida lo será. Bueno, entonces, los campos eléctricos te vienen detrás. Los campos magnéticos o de baja frecuencia de un transformador que tengas de al lado. Esto está demostrado científicamente, aunque no sea no ionizante, que es cancerígeno. Y de hecho,
en los 5.000 estudios que llevo hechos, quizás habré pasado por mis manos 40 niños con leucemia, por culpa de un transformador. Y luego está el tema de la normativa que tenemos aplicada en nuestro país. Espera un momento, has dicho muy rápido que está demostrado científicamente. Sí que está demostrado. El campo magnético es cancerígeno. Yo esto no lo he visto. Acabo de escribir un libro que tengo 234 afirmaciones de estudios de todos sitios. Y además, te he traído, porque me preguntaste, te he traído las referencias de casi 2.000 estudios del IARC, el Instituto del Cáncer, ¿vale? Y la OMS también lo reconoce como cancerígenas en el año 2011. Las ionizantes. Las no ionizantes. Las no ionizantes cancerígenas. Sí. Clasificó las radiofrecuencias como posibles cancerígenas del grupo 2B al mismo nivel que el plomo o el humo de diésel. Bueno, lo tendré que revisar. Ya te digo, yo no soy un experto en este tema. Yo cuando hice, en ese momento no vi ninguna evidencia certera de que esto se considera. El IARC, que te lo traía también porque a mí me gusta documentarme. Mira, el IARC tiene casi 1.800 estudios y dice: la revisión de más de 1.800 estudios científicos independientes que relacionan la exposición crónica al CEM es campos electromagnéticos, daño al ADN, estrés oxidativo, alteraciones neurológicas, déficit cognitivos en niños, alteración de producción de melatonina y aumento del riesgo de leucemia infantil. Déjame hacerte una pregunta tricky. ¿Cuántos estudios hay que demuestren lo contrario? Ninguno. ¿Ninguno? Es que no lo sé. No digo porque... Es que no he venido a rebatir con nadie. ¿eh? No, yo no, simplemente lo digo porque... Te digo, o sea, de hecho, yo empecé haciendo el trabajo que hago de análisis, o sea, estudios ambientales, empezando buscando geopatías, que son las corrientes de agua. Sí. Y luego se me pidió que integrara más, y entonces tengo todos estos aparatos de medicinadores, que si quieres luego lo hablamos, porque es algo que, como hacen ruidito, como hacen... generan interés, ¿no? Y como pitan y tal, y pitan aquí, y eso genera muchísimo interés, pero es mucho más perverso dormir encima de una geopatía, que luego lo hablamos. Si lo hablamos, continuaremos. Entonces, claro, el debate está en el tema del electromagnetismo, si la ciencia lo avala o no. También hay personas y hay un culto de personas e industria alrededor de esto que han generado un negocio. Pues que si tarjetitas, que si medallitas cuánticas, que si orgonites, que si pirámides, que si discos de colores, y que luego que si reconvierten y analizan y filtran y reconfiguran y no sé qué, y dices, bueno, si ya cuesta entender aquello, imagínate esto, porque ahí sí que no le encuentro ninguna evidencia. Pero no sé quién se sacó de la chistera un premio de no sé qué, que no sé quién ha emitido ese premio, diciendo que aquello es la rehostia. Claro, organismos como la OMS o como el Instituto del Cáncer, que reconocen que hay más de 1.800 estudios que correlacionan el electromagnetismo con enfermedades autoinmunes, hombre, y yo tengo recogidos 234 estudios científicos en mi último libro. De gente independiente, que no tienen un problema de intereses económicos. Porque el otro problema es, yo voy a generar un problema de tipo que sea y al mismo tiempo yo estoy sacando también la solución. Bueno, un poco perverso también, ¿no? Sí, que es un poco lo que sucede hoy en día en las redes y que también, a mí por esto también me pongo un poco de alerta, ¿no? Claro. Mira, te pondré un ejemplo. Yo cuando entro en casa de una persona que me pide un análisis ambiental de su vivienda, generalmente me abre la puerta la mujer, ¿vale? La señora. ¿Por qué? Porque las mujeres son más sensibles a estas cosas. Luego hay la posible... el efecto placebo o el efecto nocebo que pueda tener la persona, porque esto de aquí arriba ya lo sabes que es la que manda, ¿no? Y es muy poderoso. Y te puedo explicar ejemplos también contrarios a lo que tú me dirás, ¿ves cómo tengo razón? Si quieres te cuento algo. Cuéntame. Mira, generalmente voy a casa de alguien, pues la persona, la mujer, pues no duerme bien. Pero cuando hay niños por el medio... Hostia, Dios, ¿qué te aseguro? Que es brutal. Los niños son ceros y unos. O dan por culo, hablando mal. O sea, es decir, que están toda la noche bombardeando, llorando, que no duermen y demás. O duermen como angelitos. Y ellos no están pensando que si esto, que si lo otro. No, son ceros y unos. Y esto tengo centenares de casos. Centenares. Niños que dormían cerca del wifi, que se hacían pipí en la cama. Les apagan el wifi y se dejan de hacer pipí.
Niños que estaban al lado de un transformador, que daba la caja de ascensor del mismo edificio. El niño de la vuelta se pone al otro lado. Niños que tenían una línea, la línea de campo eléctrico que les da en el cabezal, pues va y se apartan y se mueven. Niños que caen de la cama. Niños que les cae el pelo. O sea, cantidad de casos de niños, porque los niños para mí son lo más inocente y lo más objetivo que puedo encontrarme. Estos no son científicos, no salen, no pueden, no son jueces de esto, ¿vale? Entonces, a mí cuando me encuentro con niños me encanta, me encanta. Es que me encanta y me sabe mal por ellos. La buena noticia es que los niños, un niño que está mal, rápidamente se recupera. En cambio, una persona mayor no. Y ahora te voy a contar el caso contrario. A ver. Una señora declarada como electrosensible, que lo es, y además tiene la baja, vivía aquí en Barcelona y le ayudé a encontrar una casa en Tarragona, casi tocando a Tortosa. Y esta señora, a cabo de 3 o 4 años de haberle encontrado una casa que no había antenas de telefonía y que apenas había campo electromagnético, me llama llorando, me dice, mira, me encuentro muy mal, estoy con náuseas, con mareos y demás, porque me han puesto una antena delante de mi casa y estoy fatal. Caramba, cogí el coche, bajé allí, llegué a la casa, salí del coche y me cabreé profundamente. ¿Qué pasó en ese momento? Que no era una antena de telefonía, era antena parabólica. Una antena parabólica es inofensiva. Nada. O sea, vayamos también separando cosas. Una antena de telefonía te está emitiendo el electromagnetismo de alta frecuencia con mucha densidad y una antena parabólica no deja de ser un receptor. Exacto. Antenas de televisión las ha habido toda la vida. Las famosas Starlinks que están colocando son receptoras, no ocurre nada con ellas. Pues esta mujer se obsesionó con aquello. Ella veía que esa antena le estaba perjudicando. Empezó a sugestionarse. Y le decía, cogía mi máquina y le decía, pero mira, es que no, que sí, que a mí me afecta, pero si estás, que sí, a mí me afecta. Cogí un trozo de tela de las que yo pongo en las ventanas, que demuestro que la puse allí, que no hacía nada, y entonces me dijo, ay, ahora sí. Ahora sí que me encuentro bien. Ahora sí que me encuentro bien. ¿Eso qué era? Su placebo, su sugestión. ¿Yo voy a luchar contra eso? No. Esa señora era feliz con esto. Y lo mismo ocurre con estos cachivaches, estos trozos de plástico que valen una fortuna, que además son un sistema multinivel, que además hay comisiones por un tubo y la gente no sé cómo uno lo ve, y se ponen aquello y hay tíos que se le meten ahí en sus partes y dicen que es una maravilla y que qué maravilla, qué maravilla. Si yo voy pensando que es una maravilla, obviamente que va a ser una maravilla. Entonces, primera, el electromagnetismo nunca es inmediato, es algo a largo plazo. Cualquier cosa, una persona que se envenena, no se envenena o se intoxica, no se intoxica de hoy para mañana, es poquito a poquito. Esto, espera un momento, porque aquí has dicho muchas cosas que yo creo que se tienen que desgranar, ¿no? Yo creo que, y aquí voy a jugar el papel del escéptico, porque bueno, es un poco el papel que me toca jugar aquí en esta conversación. Primero nos encontramos con síntomas que son muy genéricos en general, que son fatiga, dolor crónico, falta de sueño. Pueden ser achacados a 5.000 millones de cosas. No hay una causa, no hay una correlación entre el síntoma y la causa. Por ejemplo, si tú tienes una infección concreta, sabes que hay una sintomología concreta. Aquí estamos hablando de problemas que en general pueden estar asociados a estrés, pueden estar asociados a tóxicos ambientales, pueden estar asociados a desequilibrios metabólicos, a muchas cosas, ¿no? Luego nos encontramos un problema que tiene este elemento, como tú has dicho, que cómo distinguir del efecto nocebo, que atención, el efecto nocebo es real y auténtico o sea, esa mujer seguro que se encontraba mal y seguro que le pusiste la tela y se encontraba mejor. Sí, pero sí. Claro, ¿cómo distinguir estos? Y luego está este último punto que me has dicho que es la bioacumulación. No, cuéntame cómo una onda electromagnética se puede acumular. Vale, ¿sabes qué pasa? Que yo voy a decirte que para mí el electromagnetismo, para mi trabajo, para mi día a día, es de las cosas que menos me preocupan. Es de las cosas que menos encuentro. Sí que hay una correlación, pero para mí es mucho más importante el lugar donde nos reparamos. Entonces, a través de los síntomas que expresa esta persona, yo puedo intuir cuál es su problema. Y vamos por partes. Vale.
Cuando yo estoy durmiendo, que hago todos los procesos biológicos de reparación con la suficiente melatonina, sin campos electromagnéticos que me estén perturbando, si no tengo no tengo ninguna perturbación, voy a dormir muy bien. Si hay perturbación por la presencia de una angiopatía, uno de los síntomas más comunes es que me cueste conciliar el sueño, despertarme entre las 3 y las 4 y levantarme más cansado de lo que me he levantado. Además, crujido, con dolor articular, puedo bruxar y puedo tener incluso cándidas y parásitos intestinales, porque eso es un campo eléctrico propio del suelo. En cambio, cuando tenemos síntomas de cansancio, agotamiento, enrojecimiento de piel, mucosas, dolor, sobre todo dolor de aquí detrás, esto tiene mucha relación con el tema del electromagnetismo. Mira, y eso no da problemas de insomnio, ¿vale? Y para mí es mucho más, te habla mucho más el hecho de estar con síntomas de insomnio, de que te cueste descansar, que no te repares bien, que no el hecho de tener esa sensibilidad a los campos electromagnéticos, que creo que ahí hay una parte muy importante de lo que se hace la persona, sinceramente. Y con eso no quiero que nadie se enfade conmigo por decir que la gente no quiero decir que la gente esté loca por esto, pero un poco el coco, que es inevitable que pueda exagerar un poco esto. Pero en cambio, cuando yo, claro, ya te he explicado que he hecho casi 5.000 estudios de viviendas y que la correlación existe entre el lugar de dormir o el lugar de trabajo, que ves que esa persona hace un declive en su salud, pero no de un día para otro, cuando ya llevan pues 6 meses, 2 años, 4 años, 8 años, depende de la persona, depende de su genética, de su estilo de vida, le va a afectar más o menos. Depende de muchas cosas, pero cuando estamos escuchando todos estos síntomas que sobre todo agreden al descanso, ahí es cuando vamos a piñón. Y el electromagnetismo te aseguro que es de las cosas que menos me preocupan. Que la gente o sea, hay una tendencia de gente que ahora ha convertido su vida en hacer pues etapas de la vida, ¿no? En tendencias, pues el que quiere comer solo carne y las verduras son pues muy malas y el que al contrario, que dice que las verduras son lo mejor y la carne es lo peor. El que hace ayunos intermitentes, el que está todo el día solamente hace una comida al día. Es que hay tendencias, yo no me creo ni todas ni una. Bueno, intento encontrar el sentido común en general y no soy ni escéptico ni contrario a ninguna. Cuando oigo uno que habla solamente de comer carne, cuando veo las vísceras a mí me da repelús, pero es un tema personal mío. Pero no lo juzgo, lo escucho, está ahí, bueno, pues puede ser que sí, puede ser que no. Y cuando cada uno te explica desde su ámbito su explicación, pues dices, bueno, pues tiene su razón. Y luego que de golpe porrazo personas que no saben nada de esto, que no han investigado, que no se han encontrado con problemas de verdad con el electromagnetismo y las ondas y demás, que empiecen a vender discos de estos como rosquillas, pues a mí esto es lo que realmente, si yo soy una persona que no me dedico a esto y me lo miro desde fuera, lo veo como un gran negocio y entonces sí que lo criticaría aún más. Déjame que haga un pequeño paréntesis en esta entrevista para pedirte un favor. Y es que te suscribas a este canal, ya sea YouTube, Spotify o tu plataforma de podcast favorita. Al suscribirte no solo serás el primero en enterarte de los nuevos episodios que publique, sino que me estarás ayudando en una cosa muy importante que también va a tu favor. Y es que el número de suscriptores que tengo en el podcast es la carta de presentación que necesito para llegar a gente interesante a entrevistar. Mi experiencia me ha dicho que a medida que mi canal ha ido creciendo, también he podido acceder a gente más relevante. Así que al suscribirte a este canal, no solo me estás ayudando a mí, que te lo agradezco mucho, sino que también nos estamos aliando para que puedas escuchar entrevistas que van a cambiar tu vida. Y ahora continuamos con la entrevista. Entremos a este punto porque lo has mencionado varias veces y creo que es importante. Te cuento la anécdota. Yo estaba la semana pasada que estuvieron aquí Omar y Uri del podcast Antifrágil y
y les comenté que iba a hablar contigo. No sé quiénes son, disculpa. Bueno, son dos personas conociditos. Y les mencioné que iba a hablar contigo y me sacaron, mira, pues yo llevo la Spiro aquí en el teléfono, yo llevo aquí, y me mostraron lo que tenían y yo pensé... Bueno, si es que les sirven. Wow. Sí, pero me sorprendió. Esto es o sea, primero para empezar, claro, esto es muy fácil de mostrar si funciona o no funciona. ¿Funcionan o no? A ver, a mí he ido a casas de muchos clientes que se han puesto esto incluso debajo del colchón, que lo llevan encima, lo llevan debajo del móvil, yo cojo mi máquina y me pongo ahí y no hace nada. Y he oído gente que me ha criticado por haber dicho que nada, incluso me llegaron a amenazar una vez. ¿Ah, sí? Sí, me llegaron a amenazar y decir, oye, o te callas o entonces yo no quiero saber nada. ¿Quién te amenazó? No te puedo decir quién, bueno, obviamente, sí. pero recibí una amenaza, ¿no? Entonces, claro, a mí, o sea, cada uno tiene que vivir de lo que quiera. Si uno está convencido de eso y tiene su efecto placebo, oye, es maravilloso que lo hagan. Lo que me sabe mal es que estas personas no tengan ningún tipo de conocimiento, que simplemente porque le han dicho a uno y han dicho que hay un premio, la gente se lo traga y se lo cree. Gente que dice y afirma que le va tan bien y que desde que tiene esto está maravilloso. Oye, pues sigue adelante. O sea, volvemos al efecto este de sugestión placebo. Es maravilloso. No sé si sabes el caso, esto me lo explicó Tito Figueroa, que es un youtuber, que explicó que él en su pueblo, en Colombia, había una farmacia en que había una cola tremenda de gente que iba con sus medicamentos a ver al boticario. Y el boticario cogía los medicamentos de los pacientes, se los miraba y esto es una porquería, esto no sirve para nada. Quita, toma y coge esto, tómate esto y vuelve dentro de un mes a ver qué tal. Y esto te va a ir genial. Les iba anunciando que les iría maravillosamente bien. Y la gente se curaba. Claro. ¿Y sabes qué les daba? Les daba placebo. Sí, sí. Entonces, claro, yo por ejemplo veo gente como Joe Dispenza y personas que han hecho sanación, autosanación espontánea, que de hecho hay muchos casos documentados y la ciencia no lo quiere reconocer o no lo quiere admitir o les da como un poco de miedo. También hay otro problema, que aquí hay la farmacomafia que es muy potente, que está ahí detrás vendiendo medicamentos antipsicóticos, anti muchas cosas, que no hacen nada, lo que hacen es adormecer un síntoma. ¿Cuántas personas no duermen? Sí, claro, estamos hablando de cosas distintas. Bueno, ¿no? Sí, pero hay un ahí, síntoma y ellos claro, entonces, hacen su negocio esas personas que se compran sí. las tarjetitas, pues yo pienso que quieren evitar el fármaco, entonces se aferran a algo. Yo, muchas personas que voy a su casa o que me preguntan qué es lo que voy a hacer y les digo, bueno, puede que si yo te encuentro una angiopatía, igual te muevo la cama. Y dicen, no, tú a mí no me mueves la cama. De ninguna de las maneras. No, tú no vienes a mi casa. Pero bueno, si resulta que tienes una angiopatía, el paso de una corriente de agua por debajo de tu cama, hay que moverla. No. Y en cambio hay tipos que venden unas planchas que les ponen debajo de las camas y prometen que eliminan las angiopatía. Y es mentira. No funciona. Aún es mucho más perverso. Porque están vendiendo algo que no funciona y juegan con la psique de la persona. Claro, aquí se juntan muchos factores, sobre todo psicológicos. Pero por eso te hablaba de los niños. Los niños son fantásticos. Déjame también que te haga un poco de pushback en los niños. Venga. Claro, los niños son antenas, pero entre los sentidos, los niños también son antenas a cómo reaccionan los padres. Si el padre tiene, o sea, es muy típico que si tú llegas a casa y estás estresado, los niños ese día están mal. Si tú llegas tranquilo, están bien, porque son antenas, porque están muy abiertos al mundo. Claro. Entonces, de nuevo, ¿cómo distinguir este efecto placebo-nocebo que puede ser del padre o de la madre? Que la madre y el padre piensen, ay, ahora estarán bien. Y simplemente este cambio haga que el niño perciba... Digo que, por eso digo, es muy sutil, sí, ¿no? Bien explicado, bien. A ver, cosas. De entrada, los niños son muy dependientes de sus padres, sobre todo si los padres han hecho que esos niños sean dependientes. Yo te puedo contar, te contaré una historia muy cercana de un caso de enfermedad grave, pero antes déjame explicarte otra cosa. Me encuentro con muchas familias que los niños los ponen a dormir y tienen mucha dependencia con sus padres y hay la gran mayoría que duermen todos juntos. El famoso colecho.
que duermen todos ahí. Yo no estoy de acuerdo. Hay gente que le encanta. Entonces hay que respetar todo el mundo. Yo no lo encuentro bien, porque a partir de una edad ese niño tiene que ser autónomo y empezar a espabilarse. Pero bueno, más allá de esto, sí que me he encontrado con padres que no practican el colecho, han terminado casi obligados a hacerlo porque ese niño está durmiendo en un lugar alterado. ¿Y qué hace un niño cuando está en un lugar alterado? Sale de su cama, sale a la cama de sus padres. Y esto es lo que me pasó a mí hace 21 años. Yo me hice mi casa, mis hijos dormían mal y el pequeño cada noche venía a nuestra cama. Y hacía poco que nos habíamos cambiado de casa, pero antes jamás se levantaba de su cama y venía a la nuestra. Nunca le acostumbramos. Con 3 meses lo chutamos a su cama. Y ya está, cuando llegaba un poco le dabas bibi y ala, y a correr. Pero a un niño que siempre ha dormido bien, ¿y qué ocurre? Que está durmiendo en un lugar alterado, pues no está bien. ¿Y qué hace? Salir de su lugar de descanso y viene a tu cama. Esto te puedo explicar muchos casos, no solamente el mío. Y empezó a pasar esto. Bueno, entonces nosotros hicimos un estudio en esta casa, vino un señor, nos modificó los lugares el espacio, y yo entonces tenía una promotora, te hablo de hace 22 años. ¿2004 puede ser? En 2000, sí, la tenía desde el 95. Y en 2006 ya me vendí la promotora, que fue cuando yo decidí directamente dedicarme a esto. Era el momento que la promoción inmobiliaria estaba a tope, todo estaba en auge. Y mis amigos me decían que me había fumado, que estaba haciendo. Yo sentí que tenía que dedicarme a esto. Me lo vendí todo, gracias a Dios, en el momento oportuno, porque al cabo de un año vino el boom inmobiliario, la crisis inmobiliaria, y me dediqué a esto. Y entonces lo hice por un tema, actualmente es mi legado, ¿eh? O sea, me dedico profesionalmente a esto porque me gusta, porque ayudo a las demás personas, hago formaciones también, escribo libros y doy charlas, ¿no? Y este es realmente lo que me gusta. Y mi mensaje puede ser un poco así profético, pero yo te vengo a contar cosas que te van a ayudar. Si las quieres escuchar, si las quieres entender y las quieres aplicar, perfecto. Si lo que yo te estoy contando, si lo que yo te estoy explicando, si quieres, yo no voy a esforzarme mucho más, ¿eh? O sea, no voy a persistir en decirte, yo no, y me voy a enfadar, ni mucho menos. Porque yo también estaba ahí, ¿no? En el limbo de pensar, pero ¿qué me está contando este? Entonces, yo hoy en día tengo también una serie de creencias en la que tengo una barrera que no permito, como lo que me vendan las milongas de las tarjetas. No, por ahí no paso. Pero sí, en cambio, yo sí que he ido a casas que he encontrado, pues no sé, como una presencia, como una energía que a mí me ha puesto como en defensa. ¿Cómo le puedo explicar eso? Pues seguramente unos te dirán que hay fantasmas, otros te dirán que hay energías, otros te dirán que yo qué sé. Bueno, pues yo me dejo llevar por la intuición, ¿vale? Y creo que en el fondo todo... Ay, perdón. Me falta agua. Todos en el fondo deberíamos tirar un poco más de la intuición. ¿Que no lo hacemos? Esto es un poco como la barrera que tenemos todos en todos los sentidos. Acabamos de pasar una pandemia. Nos hemos encontrado desde los negacionistas a los tragacionistas, de gente que se quiso vacunar de algo que no se sabía exactamente qué era, y de gente que decía que no existía, que era toda una camama. Pues yo estaba en medio y era un dudacionista. Decía, bueno, ni tan mal, o sea, ni tan malo va a ser lo que nos están contando, ni tampoco se lo van a inventar porque sí. Y he estado un poco ahí y me acusaron de negacionista y de todo. Me da igual. Pienso que cada uno tiene que estar en su punto para que sea respetado, para poder opinar libremente. Y te insisto mucho en el tema del lugar de descanso porque para mí eso es realmente lo que determina la salud de una persona, más que lo que come. Vale, pues centremos en esto. Tú cuando llegas a una casa, una persona te llama y dice, creo que puedo tener un problema. Tú llegas a una casa, ¿qué haces? De entrada me cuentan, si quieren me cuentan un poco que tienen casi todo se traduce en problemas o trastornos del sueño o les han diagnosticado una enfermedad. Entonces, yo no pregunto quién duerme en ningún sitio.
voy y hago mi estudio y empiezo sacando todas estas maquinitas, el medidor de campo eléctrico, el de alta frecuencia, este otro, el de campo eléctrico, miro la toma a tierra, compruebo que la instalación no esté bien, que no haya transformadores, que no lleguen antenas, un poco más lento, ya que has mostrado esto, ¿qué son? Campo eléctrico, tu instalación eléctrica puede ser defectuosa o que te esté perjudicando. ¿Esto cuál sería la...? O sea, es la... La razón es porque el cableado que hay en casa es deficitario. 2, que no tengas toma de tierra. 3, que tengas muchos aparatos enchufados sin estar conectados a la toma de tierra. 4, que tengas la presencia de otros elementos del vecino de abajo, un supermercado al lado, o otros elementos que te están llegando a estos campos eléctricos. Entonces, aunque tú vayas al cuadro eléctrico y le des ahí, te sigue llegando mucho campo eléctrico, dices... A ver, aquí tenemos un problema. Y es cuando la persona está excitada, nerviosa, no tiene por qué terminar con una electrosensibilidad, sencillamente, bueno, ya nota algo. Luego tenemos los campos magnéticos, un transformador. ¿Y esto lo mides conectándolo? Con esta y con esta. ¿Vale? ¿Lo mides conectándolo a la corriente o cómo? No, esto lleva su propia batería. De hecho, esta máquina es tridimensional y mido en todos los sentidos como puede aparecer el magnetismo. El magnetismo estás directamente asociado con la leucemia. Antes te he dicho que te quería explicar un caso. Sí. Vale. El caso es de una doctora con la que yo colaboro, que la conocí hace 12 o 13 años, en que su nieta estaba con una leucemia con 6 meses. ¿Vale? Entonces, los médicos de Sant Joan de Déu o de Clínic le dijeron, mira, esto ha ido así. Y esta doctora, que es una doctora integrativa, dijo, pues vaya putada, ¿no? Entonces tenía que estar aislada la niña, estaba pues muy afectada y esa niña además dormía muy mal. Bueno, entonces alguien le habló de mí, yo fui a su casa sin saber nada, no me dijeron absolutamente nada y me encontré que esta niña estaba durmiendo encima de un cruce de aguas, ¿vale? De geopatías. Cogieron a la niña, la apartaron y en menos de 4 meses se había recuperado. La hematóloga dijo, bueno, estas son cosas que pasan, a veces pues hay esta remisión y tanto la doctora como yo, como los padres de la niña saben perfectamente que eso no es así. Para que veas que no es un caso aislado, que he hecho bastantes más. Y también, por desgracia, he hecho estudios a los que he llegado tarde. Yo colaboro también con una oncóloga que me manda a gente, pero y les advierte desde el comienzo, oye, estaría bien que te mirases tu casa, porque podría ser que te estuviese bien. Vale, ya lo haremos. Y siempre yo soy el último recurso. ¿Por qué? Porque es aquello que da pereza. Es aquello que, bueno, seguro que a mí no me toca. No, quién sabe, esto a mí no me va. ¿Vale? Sigo con esto. Es que es así, ¿eh? No me mires con esa cara porque es así. No, estoy escuchando bien. Bien. Entonces, luego vienen lo que son las ondas electromagnéticas de alta frecuencia que pueden venir de fuera, de antenas de telefonía, 3G, 4G. Mira, esta es para el 6G, por ejemplo. Sí, define alta frecuencia. Telefonía móvil, todo lo que son ondas que se transportan por el aire. Tenemos desde radio, radio-televisión, 2G, 3G, 4G, 5G, 6G, que ya tengo en la máquina, radares, teléfonos inalámbricos, banda tetra, que es policía, ambulancia y bomberos, que no tenemos, los civiles no tenemos acceso a esta frecuencia, pero existe y además me he encontrado con personas que están al lado de una comisaría de policía, tienen la antena y les da y están dentro de la ley. O sea, el otro problema es que es lo que la ley permite y lo que a nivel biológico permitimos. Que sepas que hay un salto de países en cuanto a normativa de esto y cada país es un abismo. Por ejemplo, en telefonía móvil, el protocolo de Salzburg habla de 614 microvatios. ¿Vale? El ICNIRC, la normativa española, habla de 21.000. Pero estamos hablando de la intensidad. Aquí la intensidad, ¿no? La intensidad, sí. De microvatios, ¿vale? Claro, es que aquí a lo mejor tendríamos que definir las diferentes variables importantes. O sea, ¿no? Básicamente hay 3 o incluso te hablaría de una cuarta. La cuarta es la toma de tierra de la instalación eléctrica, que esto es el pararrayos de la instalación eléctrica que todo el mundo debería tener en su casa con la toma de tierra. Y piensa que desde el año 71 es de obligado cumplimiento que haya toma de tierra en las casas. 2. Los campos eléctricos es tu propia instalación eléctrica de tu casa. Que genera un campo electromagnético. Electromagnético, sí. Con más o menor intensidad, depende si donde tengas tú el cabezal de tu cama, si te está llegando campo eléctrico
de tu propia instalación y además te coincide que tienes tu vecino. Cuando hago un estudio en una casa, bajamos el general y vemos si ese campo eléctrico es propio o viene del vecino o es compartido. ¿A qué frecuencia se genera el campo eléctrico? La tensión. No, la frecuencia, ¿no? Porque, de hecho, es que para explicar, ¿no? Estamos hablando de entre 50 y 60 hercios de campo eléctrico. Y en esa frecuencia estamos hablando de voltios por metro. Cuando hablamos de tensión de campo eléctrico. Sí, porque una cosa es la frecuencia, que es la vibración, y la otra es entre 50 y 60 el volumen que te llega. Nos movemos en la instalación eléctrica en España va entre 50 y 60 hercios. Vale. Esa es la línea. Y dentro de ahí tenemos unos campos eléctricos que pueden ser más, por ejemplo, el SBM, que es el Instituto de Biología Alemán, cada cierto tiempo va dando unas pautas de los niveles máximos a los que deberíamos. En 2024 hubo una revisión de todos los parámetros. Y uno de ellos es el campo eléctrico como tal. Si en algún vídeo que habrás visto mío detrás de los cabezales, no debe superar los 5 voltios. Y a veces me encuentro 400 y 500. Vale. Que esto sería la cantidad de campo que te cae, ¿no? La dosis, digamos, sí. ¿no? Entonces, y así todo, estamos dentro de la normativa. Así todo, la ley dice que si son ionizantes o no son ionizantes. Es que no son ionizantes, no arrancan una molécula, no son como los rayos X, no son como los rayos gamma, evidentemente que no, pero eso perturba. Son perturbadores. Y, oye, esto es como la gota malaya, una gota cada día que te va cayendo durante años, al final llega un momento que eso te va a afectar. Claro, pero o sea, no me sé las frecuencias de memoria, pero un rayo, o sea, por encima de rayos UVA estamos hablando de miles de hercios, de miles de hercios. Y aquí estamos hablando de 50. Si hablamos de telefonía... Si hablamos de telefonía, estaríamos Bluetooth, hablando la Wi-Fi en casa, porque sabes que esto es exponencial. A más cercanía, más intensidad de señal. Si yo cojo un Wi-Fi y me acerco y mido, puedo estar en 12 de 13.000 microvatios. Me aparto 4 metros y estoy en 1.000 y pico. Pero hablemos primero de hercios. ¿Cuál es la frecuencia de las Wi-Fi? ¿Lo sabes? Los Wi-Fi se tienen dos, el 2.4 y el 5.0. Sí. El 2.4, ambos podemos estar 2,4 GHz y 5 GHz. Entonces, el 2.4 tiene menos longitud de onda, es más estrechita, pero menos capacidad de transmitir datos. Y el 5G transmite más datos, pero llega menos lejos. O sea, sí. Uno llega más lejos y el otro. Por eso son duales los routers. Y el 5G que tienes en un Wi-Fi, en un router de tu casa, es el mismo que tienes en las antenas de la calle. Que de hecho, el 5G como tal, como debería ser, aún no es. Es un 4G plus. Y hay lugares de la ciudad, aquí en Barcelona, en grandes avenidas como Paseo de Gracia, Ramblas y demás, que sí que va a tope 5G, pero hay sitios que no. Y va transmutando entre el 4 y el 3G, van haciendo una combinación para darte un simulacro de 5G. El 5G va muy rápido, es bestial. Sí. Va extremadamente es el equivalente a una Wi-Fi, ¿no? Sí. Pero claro, la Wi-Fi también, si tiene, ¿sabes? ¿Tú has oído alguna vez el ruido que hace una Wi-Fi? Hace toco. Es como un percutor. Está pensado para atravesar paredes, para enviar señal más allá. Esta es la gracia que tiene. Entonces, teníamos por un lado los campos eléctricos. El campo magnético son transformadores, motores, bobinas. ¿Dónde nos podemos encontrar esto? Debajo de una cama eléctrica. Si esa cama eléctrica es de un enchufe normal que no tiene toma de tierra, te está enviando mucho campo magnético. De hecho, tengo un vídeo en Instagram que ha tenido 9 millones de reproducciones. Y es tan sencillo. Pongo esta misma máquina ahí y estamos en 4.000 nanoteslas, voy, la desenchufo y me quedo en 18. ¿Esa persona notó alguna cosa? Yo creo que sí. Pero nunca se le ocurrió pensar que era por la cama. ¿Vale? Vamos a dejarlo ahí. Luego, campo eléctrico, campo magnético y alta frecuencia de telefonía. Y luego la toma de tierra. Estas 4 cosas son las que miro en todas las viviendas. Hay más viviendas de las que te imaginas que no tienen toma de tierra. ¿Vale? Hay muchas personas que duermen con las lamparillas, con alargos, con cables muy al lado de la cama. Y yo siempre les digo lo mismo. Mira, si no quieres, no te lo creas. Pero yo solo te digo, pruébalo, porque no lo pruebas, que pierdes por perderlo. Y entonces mi consejo es,
volver a la época de las cavernas. No pasa nada. Gente que duerme con el móvil porque le hace de despertador. ¿Pero dónde estamos? Quítalo de la habitación. Camas eléctricas, wifi, tablets. Las tablets van con señal de Bluetooth. Gente que duerme con los relojes. Esto es para poder regular y mirar los ciclos del sueño. Yo pienso que son más perjudiciales que favorables. Pero es mi opinión. Y gente que duerme también con las tarjetitas y con todas estas cosas. Entonces, cada uno haga lo que quiera. Y luego también analizo los tóxicos de las viviendas, miro formaldehídos, compuestos orgánicos volátiles, CO2 y los niveles de humedad. Hay una correlación muy importante en el grado de humedad. ¿Qué es humedad? Humedad. Humedad. Vale. Cuando pasamos del 60% de humedad, nos podemos encontrar con hongos y micotoxinas, que esto es más frecuente porque por mala ventilación, porque el edificio no transpira bien o le viene por capilaridad. Cuando tenemos una humedad muy baja, entonces ahí tenemos la aparición de la lipoatrofia. Tenemos muchos campos eléctricos, nosotros nos vamos cargando de campo eléctrico, no lo derivamos porque vamos con zapatos de goma, no hacemos toma a tierra. Esto también es una duda que tengo en realidad. Simplemente con tocar algo ya te descargas. Depende. La madera no es derivante, no es un aislante térmico. No, la madera propiamente dicho no, pero tú tocas el pomo de una puerta que es metálico y Claro, porque mira, exactamente lo que acabas de decir es la emulación de un rayo. ¿Qué hacen los rayos? Esto. Sí. Siempre van a buscar la tierra. El pomo de la puerta, si tú te entrampas con el pomo de la puerta, significa tres cosas. Primera, que hay baja humedad. Segunda, que tú estás cargado. Y tercera, que lo que llevas en los pies es un aislante. Entonces, ¿qué ocurre? Que tu carga eléctrica que llevas en el cuerpo tiene que salir por algún sitio. Tiene que derivarse. Entonces va a buscar el pomo de la puerta, una esquina, no sé qué, te das un beso con tu pareja y te saltan. Coges la puerta del coche y te pegas un viaje. Para eso, lo mejor, hacer grounding. Te quitas el zapato, tocas al suelo. Sí, pero en realidad simplemente si vas tocando cosas ya te vas descargando, ¿no? Sí, o sea, sí son cosas que realmente pueden derivar, sí. Pero hay cosas que no. Por ejemplo, esto es materiales, es acrílico. Esto no. Esto justamente te va a dar mucho más. Sí. Entonces, aquí tienes un suelo, por ejemplo, que es cerámico. Pues fantástico, te descalzas, tocas el suelo y has hecho tu grounding. Que esto lo teníamos que hacer todos cada día. Luego cada uno tiene sus protocolos. El otro día colgué un vídeo de un tío que clavaba una piqueta en el jardín, ponía su cable en un cuenco de cobre, la sal, se ponía allí y hacía su rezo. Bueno, ahí bien. cada uno que haga sus protocolos. A mí que me gusta quitarme los zapatos, que me los descalzo. Ya está. ¿Los niños qué hacen cuando son pequeños? ¿Te has fijado? Sí, todos descalzos, pero no sé si explica nada, simplemente que el ser humano nació, evolucionó descalzo. No, yo pienso que es más, o sea, esta ancestralidad es más buena de lo que nos imaginamos. Sí, pero yo soy muy defensor de ir descalzo, pero le veo los beneficios sobre todo van en fortalecer esa musculatura, la propiocepción del pie, la movilidad, la postura, todo cambia cuando vas descalzo. Yo he tenido muchos años de problemas de fascitis plantar. Cuando voy más tiempo descalzo y fortalezco la musculatura de los pies, me mejora muchísimo. ¿Más con barefoots? Sí, en general siempre voy con zapatos. Hoy no, pero en general siempre voy con zapatos minimals. El otro día estuve con David de Ponte grabando una entrevista y él iba con barefoots y me dijo, porque hoy no los llevo, pero yo llevo unos zapatos de la marca OMS que son con toma tierra. O sea, vas todo el rato conectando y descargando. Son unos zapatos interesantes. Pero ves, no hago publicidad ni vendo nada, sencillamente lo nombro y quien quiera que se lo compre. Y me dijo que al día que saquen unos barefoots que hagan conexión a toma tierra, que no deja de ser poner unas partículas metálicas en la composición de la goma para hacer toma tierra, y ya está, ya resuelto. Sí, pero de nuevo, y si vas tocando cosas, o sea, no creo que sea una cosa que tengas que estar todo el rato allí. Pero digo para los más puristas. Para los más puristas, claro. Porque siempre te vas a encontrar los extremos, es decir, que la gente que lo lleva todo al máximo extremo, de la persona. No, pero me gusta mucho la conversación que tenemos porque al final tenemos en este sentido una visión parecida que es, bueno,
qué es lo mínimo que puedes hacer para estar bien, y evidentemente hay gente que luego lo lleva al extremo y cuando se mezclan con intereses comerciales detrás Claro. o con la necesidad de generar un contenido de redes que viralice, claro, entonces aquí los incentivos son un poco complejos, ¿no? Mira, te voy a hacer un ejemplo. Yo sí tengo que estar escuchando música o trabajando, siempre voy con estos auriculares, que son una bomba. Y además, fíjate... Que son unos auriculares de cable, ¿no? Sí, y fíjate un detalle. La gran mayoría de móviles hoy en día no le puedes poner esto. Pues Sí. mira, existen unos adaptadores que le puedes conectar directamente al móvil. O sea, que hoy en día que te dicen, es que los móviles no tienen salida... No, eso es una excusa. Tú pones un adaptador y lo conectas al móvil. ¿Y por qué? ¿Qué problema tiene un auricular Bluetooth? Bueno, yo los uso, tengo unos de estos de la marca Apple y los uso cuando voy en bicicleta, voy a caminar o quiero escuchar algo muy, muy puntual. Yo termino con dolor de cabeza. ¿Sugestión mía? ¿Quién sabe? O sea, yo ya no digo, pero yo me noto que a mí me noto como unos pinchazos en los oídos. Y mucha gente le pasa esto. Yo no digo que no se usen, yo lo que digo es que hagas un uso responsable y puntual. O sea, que no estés todo el día con estos auriculares. Claro. Por ejemplo, tenía una amiga que trabajaba en una tienda de bicicletas y le pidió, todo el día estaba el teléfono, estaba hasta el gorro del teléfono. Y le dieron un teléfono inalámbrico, lo llevaba arriba abajo y le pidió al jefe que le pusiera una diadema, ¿vale? Inalámbrica para que así cuando le llamasen. Y le dije, Mireia, te estás equivocando. O sea, esto que vas a hacer te va a perjudicar. No duró ni un mes. Que le tenían unos dolores de cabeza. Claro, llevas a él la diadema con el Bluetooth. Claro, se están conectando. Si además tú eres una persona que llevas implantes, pues esto te hace antena. De hecho, un móvil, hablar con un móvil, de hablar así a hablar así. Esto para la gente que no esté viendo, o sea, de ponerte en la oreja. De tenerlo, sí. O sea, en el momento que tú marcas. Bueno, o ir con manos y te dicen libres. sí, hola, en el momento que dicen sí, hola, y luego te lo pones. Y además, una cosa es hablar así, esa es la cámara, ¿no? Una cosa es ponerte el móvil, ponértelo aquí, y otra cosa es separártelo aquí. Esta distancia es exponencial. ¿Te has fijado que hay gente que va por la calle caminando así? Yo siempre uso las manos libres. Vale, ¿por qué lo haces? Bueno, porque hay un efecto térmico que la radiación calienta la oreja y al final, ¿por qué quiero hacerlo? Y si es tan fácil tú como a tu manera, en el fondo te estás haciendo un poco como de prevención, diciendo, sí, no cuesta nada, no lo cuesta hago, nada. pues ya está. Sí, yo siempre pienso que ante un potencial problema, minimizar riesgos es lo mejor, pero hay digamos, una matriz de coste-beneficio, coste-riesgo, ¿no? La pregunta es, claro, yo he visto vídeos, me acuerdo un vídeo de Néstor que cogía sus auriculares Bluetooth de Apple, les ponía un aparatito estos, salía que pitaban, que esto para mí es como, bueno, tú puedes hacer pitar cualquier aparatito con cualquier cosa, y lo tiraba a la basura y pensé, hombre, tampoco yo creo que estás exagerando. La otra cosa es que dices, vas a estar... No hace falta ser dramático tampoco. Bueno, exacto, pero claro, esto viralizó, ¿no? La otra cosa es decir, hombre, voy a estar 8 horas al día con estos auriculares. Bueno, no, a lo mejor no hace falta. Si tengo que estar muchas horas, pues me pongo algo que sea un poco... a lo mejor no hace nada, pero tampoco no hay un problema. Hemos dado de intuición y de sentido común. Aplícalo. O sea, yo, por ejemplo, me he encontrado con personas que tienen un ordenador portátil y me dicen, yo no sé, pero cuando lo toco, noto... Y te acercas ahí con mi máquina y ves que el ordenador pita como loco. Y no es que pite porque sí, es porque no está conectado automáticamente. Entonces esta persona se va comiendo todo ese campo eléctrico. Y no se va a morir de eso, ni mucho menos, ni va a enfermar gravemente. Sencillamente va a estar más cargado. Entonces, ¿qué haces? Mira, si no tienes toma de tierra, pues trabaja con la batería directamente. No pasa nada. ¿Que quieres estar enchufado porque la batería no falla y tal? Pues cogemos un cable y lo derivamos a toma de tierra. Hay soluciones para todo. Y hay quien dice, eso son auténticas chorradas. Pues bueno, pues hala, bienvenido al club. Que no pasa nada. Que es tu vida, no es la mía. O sea, vuelvo a lo que te decía antes. Yo te doy consejos que si tú los quieres coger, bien. ¿Sabes cómo se llama mi próximo libro? ¿Cómo se llama? Venenos invisibles. Y hablo de 3 tipos de venenos: los tóxicos ambientales, los tóxicos electromagnéticos y los tóxicos geopatógenos del subsuelo, que para mí son los peores
que son los más desconocidos. Vayamos a estos. Venga. Vayamos a estos, que además es tu zona de expertise, ¿no? Estamos hablando de las líneas de Hartmann, líneas de Curry, corrientes de aguas subterráneas. Sí. Cuéntame de nuevo, ¿cómo puede ser que una corriente que tienes 100 metros por debajo de ti te esté afectando? Vale. De la misma manera que te he comentado que los campos eléctricos son perturbadores de la función metabólica de la glándula pineal, impidiendo que produzca suficiente melatonina, porque hemos dicho que la glándula pineal es fotosensible y electrosensible, una angiopatía que principalmente acostumbra a ser el paso de una corriente de agua, cuanto más profundidad va, más fricción genera y ionización con el subsuelo. Y esa ionización se traduce en iones positivos, que son los chungos, son los que a nosotros nos van bien. Hago un paréntesis. En el ambiente, en la atmósfera, hay iones positivos y iones negativos. El yang, el yin, el más, el menos. Y en teoría todo debería estar en equilibrio. Cuando estamos en momentos previos a una tormenta que tiene que llover, que el ambiente está muy cargado, los famosos hectopascales, que baja la presión, hay más iones positivos que negativos. Los negativos son los buenos, son los que cuando hacemos grounding captamos negativos y quitamos positivos para buscar nuestro punto de equilibrio. Pues bien, dormir encima de una corriente de agua nos están alcanzando estos iones de hidrógeno positivo que nos penetran, atraviesan la materia, llegan hasta tu cuerpo y tu cuerpo es extremadamente sensible. Si hay algo más sensible en el mundo, es el cuerpo humano. O sea, tú me estás hablando de iones de hidrógeno, ¿no? Porque al final son protones libres. Sí. Pero claro, el protón es... perturbador de la glándula pineal. Sí, pero espera un momento. Olvida la materia. Olvida la materia. De nuevo voy a hacerte un poco de pushback. Yo Venga. Antes te contaba, ¿no?, que yo soy químico y hice un doctorado en biología molecular. Sí. Y una de las cosas que usas en biología molecular cuando haces experimentos a veces es radioactividad, ¿no? Haces marcaje radioactivo. No radioactividad, ¿eh? Sí, pero al final una de las radiaciones más comunes pueden ser iones hidrógeno, que son las ondas alfa, no son son las partículas alfa. Las partículas alfa tienen una penetración de milímetros. Tú pones una hoja de papel y como son protones que pesan mucho, quedan todos aquí. O sea, un papel no lo atraviesa. Entonces, solo atravesaría la gamma, sí. Claro, la gamma de hecho son electrones de alta frecuencia y son muy penetrantes y son muy tóxicos, ¿no? Los protones son terriblemente tóxicos. Si tú te tomas un protón, es terriblemente tóxico porque la energía que tiene es brutal. Estamos hablando de radiactivo, ¿eh? No estamos hablando de iones libres positivos. Pero un papel lo bloquea. Entonces, de nuevo, con esto en mente, ¿cómo puede ser que esta línea que está a 300 metros abajo te llegue el protón? Y cuanta más profunda, más cabrona. Pero que te llegue el protón a ti. Te llega, te alcanza. Y de hecho, no se queda parado con los centenares de metros de... Eso atraviesa la materia, sigue en su vertical y afecta a la glándula pineal. ¿Esto se puede medir? Con radiestesia, sí. De hecho, en este último libro hablo de sistemas técnicos medibles de centelleo, el georradar. Hay muchas máquinas que sirven. De hecho, hay como una quincena de máquinas que valen centenares y miles de euros para hacer estas mediciones que son son confirmatorias, pero no son afines. Es decir, no afinan exactamente dónde termina, dónde acaba. Eso lo hacemos con radiestesia. Déjame hacer una segunda parte en esta entrevista para agradecerte el tiempo que estás dedicando a escucharla. Parece que este tema te interesa mucho. Pues quiero hacerte una segunda recomendación. Si te gustan mi podcast, es muy probable que también te guste mi newsletter. Se llama la newsletter de Oriol y más de 70.000 personas curiosas e inteligentes ya forman parte de ella. Si te suscribes, recibirás semanalmente un correo mío. Alterno unos correos muy cortitos llamados 321 en los que te comparto 3 ideas, 2 piezas de contenido que he encontrado interesantes y una recomendación, con otros artículos más en profundidad en los que exploro la base científica detrás de muchas de las recomendaciones para mejorar nuestra vida. Suscribirse es totalmente gratuito. Si te interesa, aprieta el botón en las notas del episodio o búscame en oriolroda.com. Vale, la otra pregunta que tengo es estos iones positivos, asumiendo que son capaces de cruzar toda esta materia. Sí.
por qué van a afectarnos aquí en un metro, en una posición concreta, y al cabo de ya un metro más allá no hay difusión. Sí. O sea, de hecho, se han hecho estudios. De hecho, Gustav von Paul en el año 1930 hizo 6.900 estudios de diferentes personas que terminaron todas ellas con cáncer. O sea, se hicieron estudios y además coincidentes. Se hicieron estudios en lugares donde la misma verticalidad, en un mismo edificio, personas que dormían una encima de la otra. Yo te puedo contar que mi experiencia, por ejemplo, aquí en Barcelona, tocando la Mar Bella, que hay un edificio muy alto, allí he hecho 37 estudios. Desde el tercer piso hasta el 24º piso, en diferentes puntos del mismo edificio, y encontrarme las corrientes de agua que se van repitiendo, e incluso en los pisos superiores se amplifica más la señal. ¿Cómo te lo explicas? Yo supongo que debe ser amplificación porque el edificio también tiene estructura metálica, con lo cual debe hacer un efecto amplificado. Además que ese edificio tiene un problema de que está magnetizado. Sabes que el hierro, cuando lo manipulas y lo picas, se genera un magnetismo. Allí pones la brújula y se pone loca. Vale. Yo te estoy hablando de mi experiencia, pero hay documentación, y además en este próximo libro me he documentado muchísimo. Es decir, desde Galileo Galilei a Newton eran conocedores de esto, imagínate. De hecho, las geopatías ya la conocían los egipcios, los romanos y los chinos. O sea, esto es más ancestral que todo. Antiguamente, cuando se hacía una casa, primero se miraba que no habían alteraciones o perturbaciones del suelo. Esto se perdió. ¿Este sería el equivalente al Feng Shui, un poco? El Feng Shui habla de las crestas de dragón. ¿Vale? El Feng Shui se encarga más del chi, de la energía, de que sea más equilibrada. De hecho, hay varias versiones del Feng Shui. El Feng Shui lo veo como un complemento para quien crea en ello, porque no todo el mundo cree en ello. Hay gente que todo lo pasa por el Feng Shui. Y yo siempre tenemos un pacto de no agresión, de decir, déjame a mí primero mirar que sea saludable y luego tú, pues si lo quieres pintar de color rojo, de color lila y ponerle estrellitas, oye, haz lo que quieras, que esto es Feng Shui y ahí no me voy a meter. Pero sí que hay una serie de parámetros que sí que estamos de acuerdo, ¿no? Como por ejemplo la orientación de la cama. La orientación de la cama tiene que estar con la cabeza al norte. ¿Y por qué esto? Pues a través de la observación. Hace, por ejemplo, unos años se veían los ramados de vacas y de caballos cómo estaban paciéndolo por el campo y veías que estaban perfectamente alineados al norte magnético terrestre. ¿Y por qué esto? Porque se ha demostrado que favorece los procesos biológicos. Somos animales. Un perro, cuando se pone a hacer caca, se va a dar la vuelta, pum, y se coloca orientado al norte. Y dices, ¿pero por qué? Hay una serie de parámetros innatos que llevamos que el hecho de estar orientados al norte facilita mucho más el descanso. Yo personalmente no lo noto, pero hay personas que sí que lo notan mucho. Placebo, sugestión, no lo sé. Yo duermo con la cabeza al sur, porque en mi caso tengo el armario y la ventana, la puerta y no tengo más remedio que dormir con la cabeza al sur. Si yo puedo escoger, siempre me gusta hablar de la palabra no es, que es prioritariamente el norte, si no puede ser el norte, al oeste, si no es al oeste, al este, y por último el sur. Te dejo escoger. Si puedes hacerlo, hazlo. Que no puedes, pues bueno, no pasa nada. Que no te lo crees, lo mismo, me da igual. ¿Vale? Es decir, esto se sabe que tiene una connotación en el descanso. Y hay gente que lo que decíamos, que lo coge a pies juntillas y se va a un hotel y va con una brújula, coge la cama, la gira, la pone, no sé qué. Igual que los que rezan a Mahoma, ¿no? Que se ponen orientados, pues eso es su creencia. Ahí no podemos hacer más. En el libro lo cuento todo esto lo explico y el por qué. Entonces, las geopatías lo que hacen es alterar la función metabólica de la glándula pineal. Vale, ¿cómo las identificas tú? Con varillas, con radiestesia. Yo estoy entrenado para esto. De hecho, te diría que solamente un 4% de la población tiene esta capacidad. Te seré más explícito. Cuando yo empecé con esto, la persona que me hizo el estudio de mi casa, que cariñosamente le llamo Gandalf, porque era un señor alto, delgado, con barba blanca, muy, muy místico, solo le faltaba ir con túnica, que iba con un péndulo. Este señor era bisnieto de Zahoríes. Es decir,
todos sus ancestros, toda su familia, se habían dedicado toda la vida a buscar pozos de agua, que hoy en día se siguen buscando de la misma manera, no hay otra. Podrás llevar un georradar, podrás llevar una máquina de centelleo, podrás llevar lo que tú quieras, podrás llevar un ecógrafo, podrás llevar todas las máquinas que tú quieras. Pero donde pasa un tío con un péndulo, con unas rabas de avellano o unas varillas y diga, pincha aquí y a tantos metros encuentras agua, oye, esto es así. Y la gente lo quiere ver como esotérico, como algo, bueno, pues es una capacidad que tenemos los humanos. ¿Y qué pasa? No puede ser. ¿Por qué tenemos que negarlo? ¿Por qué lo tenemos que pasar todo por el filtro de la puñetera maquinita? ¿Vale? Hay cosas que son así. Y la prueba es una prueba de demostración. Pues este señor, que fue el que me enseñó a detectar esto, cuando ya empecé con él, que nos juntábamos varios alumnos, un sábado sí, un sábado no, íbamos de forma itinerante a casa de gente, yo era el que le ponía más trabas. Yo era el que le hacía más preguntas. Y en cambio yo cogía o el péndulo o las varillas y las clavaba. Y yo le decía, bah, esto es casualidad. Esto yo... Pero no, es que lo has marcado bien. Que no me estaba dando... Porque sí. Y además coincidió que los que hicimos el curso, cuando empezamos, hablo de hace 22 años, hubo otra persona en mi grupo que le pasó lo mismo exactamente que a mí. Un compañero como yo, tenía 3 hijos, una persona de Barcelona, que le pasó exactamente lo mismo, ingeniero, todo lo pasaba por el filtro, dijo, yo quiero saber más de esto porque no, se me escapa a mi raciocinio y quiero entenderlo. No me voy a dedicar a ello, pero quiero entenderlo. Hizo el curso y bueno, fue muy chula, la experiencia fue muy chula. Entonces, personas de diferentes mundos, de diferentes culturas, de diferentes estudios, coincidiendo, personas que están enfermas, que llevan muchos años durmiendo en un sitio, que coges y las mueves la cama y empiezan a mejorar, es una maravilla. Y esto me ha pasado, te digo, en 19 años y he hecho más de 5.000 estudios. He hecho estudios que al cabo de un tiempo me llaman y dicen, oye, es que no noto nada. Digo, ¿pero moviste la cama? No. ¿Hombre? Y entonces, o gente que le has cambiado la cama, que tú sabes del cierto que estaba en un lugar patógeno, y les pregunto, y dicen, pues no he notado nada. Bueno, yo creo que sí. Hombres que dicen, yo duermo la mar de bien, no tengo ningún problema, ¿eh? Les cambias la cama de sitio y a cabo de tiempo te dicen, oye, pues sabes que duermo mejor, pero no me decías que dormías tan bien. Sí, pues que ahora duermo, me levanto más descansado. Generalmente los hombres dormimos en cualquier sitio y de cualquier manera. En cambio las mujeres son más sensibles. El 95% de las personas que me llaman son mujeres, no son hombres. Esto es otra curiosidad. El 95% de las personas que me llaman acostumbran a tener hijos a su cargo o son personas ya que tienen algún problema. Gente joven no me llama. Mira, el otro día hice el estudio a un chaval de 24 años, me quedé flipando. No llevaba ni 4 meses y el tío se levantaba en la cama, me sigue por Instagram y entonces cuando dormía en el lado izquierdo de la cama, él dormía pues muy mal, se levantaba muy cansado, con mucho dolor de cabeza. Y con su novia se cambió, le digo, ahora te pones tú aquí. Y las 4 noches que hizo el cambio, lo encontró. Le hice el estudio, de hecho colgué el vídeo el otro día en Instagram, y el pobre chaval tiene una wifi pero pegada al cabezal de su cama. Pero unos niveles brutales, de 14 o 15.000 microvatios. ¿Cómo puede ser que una persona lo haya notado tan rápido? Pues este es un caso curioso de un tío que es extremadamente sensible. Pero ahí dirás, pero si esto no es una relación no ionizante, no sé, da igual, hay personas que lo notan. ¿Y qué haces en estos casos? En este caso dije, voy a hablar con la vecina a ver si te apaga el wifi y si no, pues pintas con pintura grafítica o ponemos tela. Es que lo más barato es enchufar, ¿eh? No es la tarjeta. ¿Y qué hacen estas telas que pones o esta pintura? Mira, las telas estas hay de diferentes gramajes y diferentes intensidades dependiendo de lo que nos llegue de fuera. Las telas que yo me las hago fabricar en Alemania, me las hago traer. Las mías llegan a entre 56 y 58 dB de potencia, de frenado. Estamos hablando de intensidades de 21 o 22.000 microvatios de alta frecuencia. ¿Esto aquí equivale para una persona que no entienda estos números? Esto equivale, si las antenas aquí en España están limitadas hasta 21.000 microvatios, pues con esa cortina, poniendo la plisada,
porque lleva aislamientos de plata y cobre, lo que hace es romper. Es como cuando tú coges una burbuja de jabón y la es de juego de jabón. Cuando llega a una estructura en la malla, ¿qué hace la burbuja? Se rompe. Pues aquí rompemos la frecuencia. Lo bueno de estas cortinas, este tejido, es que permite el paso de un 4 a un 5% de radiación. ¿Por qué? Para no generar el efecto caja de Faraday. Que estos que venden las tarjetitas me acusan de que yo hago cajas de Faraday. Entonces, vamos a hablarlo, esto porque es importante. ¿Y por qué es malo tener una caja de Faraday? Porque rebota. Es decir, cuando hacemos un apantallamiento, las paredes se pintan con pintura grafítica o con filtros o con papeles pintados y demás, con diferentes gramajes e intensidades en función de lo que te alcanza. Y siempre protegemos el lugar donde te ataca. Es decir, si en esta habitación yo sé que en la calle me viene una antena de ahí fuera, voy a pintar las paredes, voy a mirar por el techo que no tenga una incidencia por el techo y voy a pintar esto. Pero si por los lados y por detrás no me viene nada, no voy a hacer nada. ¿Vale? Me voy a limitar a protegerme de lo que me venga de allá. Bien. Pero si yo luego voy a poner un wifi aquí dentro y pinto todas las paredes, entonces sí que voy a tener un efecto de caja de Faraday. Todo se queda adentro. ¿Eh? Claro, las ondas van a rebotar. Entonces están rebotando. Entonces mucha gente que va a Dr. Google, se compra pinturas no sé dónde, se lo pintan todo y se ponen 2 y 3 y 4 capas, pensándose que así harán mucho más. Además, no lo conectan a toma de tierra y aquello que sí que es un pitorreo. Entonces, claro, tenemos estas experiencias que la gente, es que esto es mucho peor. Bueno, no, es que no tenías que haber actuado así. Es decir, es como todo, es un exceso de antibióticos es malo, un exceso de antiséptico es malo, un exceso de todo es malo. Tienes que saber cómo actuar. Cuando te dan una medicación no te puedes pasar de la medicación, tienes que tomarla justa. Pues si tú tienes... Además, cuando hago esta comparación con los campos electromagnéticos, siempre digo lo mismo. Mira, a ver, cuando hace sol, ¿tú qué haces para protegerte? Generas una barrera, ¿no? Haces un toldo, bajas la persiana, pero impides que te llegue este sol. Cuando llueve, ¿qué haces? O cuando te mojas, pues pones una barrera impermeabilizante entre la fuente externa y tú, un paraguas, ¿vale? Cuando hace frío, ¿qué haces? Pones una barrera térmica, pones un abrigo, ¿vale? Impides que te alcance esa temperatura, incluso en una construcción. Y cuando te está emitiendo una antena de telefonía a ti, te está llegando ese... ¿Qué es lo lógico? ¿Poner una barrera o poner un trozo de plástico en el bolsillo? Sí, no, la verdad es que el trozo de plástico en el bolsillo aplica el sentido. Hablan de unas filminas, un no sé qué que lleva allí, que lo reconstruye, lo remodela y no sé qué. Claro, si la gente se quiere creer este discurso, amén. Amén, que hagan lo que quieran con su dinero. Pero estoy muy cansado que me llamen, que me manden mensajes. ¿Y tú qué opinas? ¿Y tú qué opinas? Lo he hecho por activa y por pasiva. A mí me han regalado orgonitas, me han regalado piedras, me han regalado chunguits, me han regalado de todo. Clientes que me quieren mucho. Me han traído tarjetas de estas cuánticas. Hay dos tipos que venden unas planchas que las ponen debajo de la cama que valen un dineral. Me han venido a ofrecérmelas a mí un montón de veces con grandes comisiones y jamás he aceptado. No me he vendido a nadie. ¿Vale? Las zapatillas estas de grounding, que yo llevo unas, me las regalaron y me ofrecieron, véndelas, tienes un tanto por ciento de comisión. No quiero. Quiero seguir siendo yo objetivo. Ya me gano suficientemente la vida. No me hace falta vender todo esto, porque además me hace perder credibilidad. Es mi opinión, es mi manera de actuar. Con lo cual, allá uno con su conciencia y con su manera de hacer. Yo pienso que hay grandes profesionales de la salud, como antes nombrabas a Xavi, que es un monstruo mediático, es un tío que sabe un huevo. Gente, pues no sé, como antes hablabas de Néstor, que también sabe muchísimo en psiconeuroinmunología, y todo su equipo son gente que sabe, para mí, son unos grandes expertos en esa área, pero en otras cosas creo que un poco pues no los veo para que tengan que opinar. Yo pienso que cada uno tendría que estar en su área. Y si quieres opinar de algo, pregúntale a un experto. Yo no sé cuál es la mejor dieta o manera de comer, si le de comer solo carne, si le de comer solo verdura. Yo no lo sé. Sencillamente escucho a todos y cada uno de ellos y cometo mis pecados. Así se me ve, ¿no? Cometo mis pecados. Pero mis pecados pueden ser más por un tema de gestión de mi estrés,
que quizás por lo que yo coma, por ejemplo. Es que abres, cuando empiezas a hablar, se me juntan tantas preguntas que luego pienso por dónde ir. No contabas con A ella. ver, no. Es que hay dos cosas que me gustaría ir concentrando un poco para también cerrar, para que la audiencia se quede con cosas concretas, ¿no? Sobre geopatías, ¿queda algo más a tratar o ya más o menos se ha explicado lo que...? Las geopatías, la palabra lo dice, geos, tierra, patos es enfermedades, son enfermedades de la tierra. A un 25% le afecta gravemente, es decir, son personas que enfermarán muy, muy rápidamente, contrariamente a otro... Un 25% de la población. Sí, más o menos van por ahí los tiros. Vale. A otro 25% le va a resbalar, o sea, ni se va a enterar, ¿vale? O sea, puede dormir años y años ahí y no le va a pasar nada. Y a un 50% le afecta, pero le afectará más tarde porque tienen un buen estilo de vida, porque tienen una buena genética. Mira, este sábado, por ejemplo, fuimos a casa con mis alumnos, yo hago formaciones, tengo 18 alumnos, y fuimos a casa de una señora que le hice el estudio en su día, que en su momento le vendieron la milonga de unas planchas debajo de la cama. La mujer, por tal de no querer mover la cama, aceptó, pagó el dinero para poner las planchas que no le funcionaron. Pasaron los años y al final terminó mal. El marido estaba estupendo, fantástico, no le pasaba nada y dormía la verdad bien. Esta señora me llamó, fui a su casa, le dije, mira, estás durmiendo encima de la geopatía, te propongo o que te vayas a esta habitación o que mueves la cama a este lado de aquí. Lo hizo, se fue a visitar con una de las doctoras que te he comentado antes, con las que colaboro, le midió su nivel energético, estaba al 10%. Después de un mes y medio de estar en la posición que yo le había dicho, llegó al 45%. Así todo, ella ahora estaba ahí, dale que dale, que yo quiero volver a dormir allí, pero que yo es que igual mi problema no es ese. Y dije, siempre, que eso es tu problema. ¿Me dejas venir con los alumnos? Mis alumnos, de forma objetiva, yo no les explico nada, se ponen ahí toda esta gente moviéndose por la casa, unos por aquí y por allá, les doy un plano y al final me lo muestran, más unos mejor, otros peor, pero todos van al mismo turrón, ¿eh? Todos. ¿Cómo puede ser que se pongan de acuerdo tanta gente en contra de lo mismo? Y además las conclusiones son las mismas. Mira, en este sitio esta persona dormía mal. El estudio más grande que he hecho fue el Museo Nacional de Arte de Cataluña, aquí en Barcelona, en el que trabajan 300 personas, de las cuales 70 personas siempre estaban con absentismo laboral. Después de 4 años, las personas que estaban en el departamento de recursos humanos estaban ya hartos de tener tantas bajas, hicimos un estudio, 4 personas, yo lo lideré y lo hice con 3 compañeros más de mi ámbito que merecen toda la confianza y estuvimos ahí, aquellos son 50.000 metros cuadrados. Es enorme. Una borrada. Estuvimos un mes y medio ahí, las 4 personas. Y cuando terminamos, nos íbamos repartiendo las zonas por flancos y íbamos apuntando lo que íbamos encontrando, sin interferirnos entre nosotros. Y cuando lo pusimos en común, hubo un 92% de coincidencia. No hubo un 100%. Un 92. ¿Sabes lo que es un 92? Eso no existe ni mucho menos en el campo médico. No, es muy alta. Es muy alta. Entonces, cuando entregamos el informe, a nosotros nos dijeron no nombres de personas, sino número de mesa. Pam, 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 pam. Cuando terminamos, nos sentamos con el gerente, con el director del museo y los recursos humanos. Le dijimos, mira, mesa número tal. Vemos problemas. En la mesa tal, o sea, fuimos nombrando todas las mesas que nos encontramos con ese problema y ellos tenían la lista de las personas que tenían absentismo. Fue brutal. La coincidencia era de un 80 y pico %. A pesar de todo, esas personas no solamente tenían un problema en el museo, tenían un problema en su casa. Entonces a una docena de esas personas les hicimos el estudio de su casa y coincidía que dormían en un lugar geopatógeno y trabajaban en un lugar geopatógeno, que eso también puede pasar. Con la pandemia me ha ocurrido. Gente que dormía mal, pero además se pusieron a trabajar en casa encima de una geopatía e incluso se multiplicó, se aceleró mucho más el proceso. ¿Cuántas veces vas a una casa y no encuentras geopatías? Algunas.
Sí, sí, no tiene por qué. O sea, es muy prevalente la presencia de geopatías. Es bastante frecuente. O sea, para mí es lo peor que te puede pasar. Y a veces, mira, me ocurrió con una señora de Tarragona que estaba muy obsesionada porque vivía al lado de una riera y se pensaba que estaba geopática y no estaba geopática. En cambio, tenía unos niveles de humedad muy grandes. Pues ella había puesto un deshumidificador, pusimos unos filtros de anti-moss de plasma fotocatalíticos que le costan una pasta, los puse y he mejorado mucho esa persona. Pero ella estaba convencidísima porque tenía energía por los suelos. Pues no, no tiene por qué. No tiene por qué. Vale. Pero es lo más común que me encuentro, eso sí. Bueno, también es por lo que te llaman, ¿no? Sí, pero a veces mucha gente me llama porque les han puesto una antena, entonces empiezan a comerse el coco y entonces esto... Una antena no te va a hacer daño de hoy para mañana, hombre. Tiene que pasar mucho tiempo para que te haga daño. ¿Y una geopatía sí? Una geopatía normalmente a partir de 6 a 2 años ya empieza a machacarte. ¿Y para recuperarte? Depende, normalmente si es poco tiempo, en 2-3 semanas te recuperas. Siempre hablo de los 21 días. Entre 21 días y 3 meses, es como un cambio de hábito. Los niños me encantan porque los niños se recuperan muy rápido. Es una maravilla. Los niños me encantan. O sea, te vuelvo a decir, cuando hay niños por el medio me encanta. Cuando hay niños que se despiertan alterados, irritados, están ansiosos, que se mueven, papás que tienen al niño que lo ponen en una posición, al día siguiente se lo encuentran al otro lado, o que se van a su cama y ves que el niño pobrete estaba encima de la geopatía. También hay niños que duermen en geopatía y la cama de los papás también está en geopatía, pero luego duermen todos fatal. También me ha pasado. También. Escucha, si para la gente que está aquí escuchando ahora o viéndonos, si tuvieras que hacer un protocolo higiénico mínimo para que pudiera tener un impacto en su vida, ¿tú cuáles son las recomendaciones básicas que dirías? Mira, lo primero que la gente tendría que hacer en sus camas es volverse cavernícola, quitarlo todo. Lo segundo, cuando hayan de construirse una casa, tanto comprarla como reformarla, ampliarla o hacerla de nuevo, deberían hacerse un análisis del terreno, del lugar donde está. Si es un tema electromagnético, se puede resolver fácilmente, pero lo que es del subsuelo hay que respetarlo y hay que apartarse. Punto. Más cosas, de la misma manera que nos cuidamos la alimentación y que hacemos deporte, no sé cuántas cosas, la gente debería saber dónde duerme. Y, por ejemplo, hay unas camas, no sé si te fijas, hay unas camas que se llaman Jogo, que valen 40.000 euros. Jo, no sé cómo se llaman, ¿cuáles Sí, dices? que la compran los futbolistas y toda esta gente. Una marca pija de colchón. colchón. La hacen con no sé qué hilamientos, no sé cuántos, le dan mucho marketing y justifican 40 y pico mil euros. Pues igual tendría que hacer lo mismo. no lo sé. En cualquier caso, el lugar de descanso para mí es básico. Cuando no duermes bien, el lema es dormir mal no es normal. Y bueno, los tóxicos ambientales también, no te creas, que la gente mete mucha porquería en su casa, le cuesta mucho ventilar. Quiere que huela bien y ponen una de tóxicos que no veas. Sí, tuve una conversación sobre esto hace tiempo con unos arquitectos que se dedican a la construcción saludable, la bioconstrucción, y hablamos mucho de tóxicos. Y hay cosas muy sencillas, lava con vinagre blanco, por ejemplo, que lava muy bien y que y es mucho más barato. O con bicarbonato. O con bicarbonato, ¿no? Sí. Hay cosas muy sencillas que a veces pensamos que productos más caros son mejores. Sí. ¿no? Bueno, es lo que nos han dicho de la industria, es lo que nos han contado toda la vida. Y todo lo que sale por la caja tonta, hace poco hemos tenido ahora el apagón. Luego los químicos, que ahora dicen quién ha matado al tío que fumigaba, porque ahora no para de llover y llover y llover. Y en cambio llevamos casi 3 años de sequía. Ahí están pasando cosas muy raras. Entonces, si te pones conspiranoico, dices, bueno, pero ¿qué pasa? ¿Quién nos quieren mal? ¿Quién nos quieren hacer algo? ¿Qué está pasando aquí, no? Y ya llega un momento de, bueno, que sea la providencia, que sea lo que Dios quiera. Lo que dependa de mí intentaré arreglarlo, pero lo que no, pues no me voy a enfadar. Vale. Como experto en estos temas, ¿cuáles son las barbaridades que más escuchas en redes? Si hemos hablado ya de las tarjetas estas cuánticas, Spiro, ¿hay alguna más? Bueno, hay una que ahora están una gente que están vendiendo unas sábanas
que antes has nombrado a uno de ellos, que vende las sábanas diciendo que quitan las geopatías. Y no las quita. Son unas sábanas que se presume que hacen grounding. Que el grounding, que yo sepa, lo haces descalzo. Que además estas sábanas las enchufan a la electricidad, en teoría para adherir a la toma de tierra, pero ¿y si no toma de tierra? ¿Y si tienes contador inteligente? ¿Y si tienes placas solares y la mierda de la electricidad sucia te entra en la cama? Y es que, claro, la gente se compra muchos gadgets porque lo anuncian famosos, celebrities, influencers y demás. Esto es algo que también lo veo como un poco inocente, por decirlo de una manera suave. Pero no lo entiendo, tampoco lo entiendo. Luego hay muchas teorías en respecto a antes que hablábamos del tema de la luz. Hablábamos, para mí es muy importante acompañar cada momento del día con la luz adecuada para que se nos acople al ritmo circadiano. Yo, de hecho, en mi estudio de arquitectura, cuando hago proyectos, porque también hago proyectos, siempre aplico la replicación circadiana en la iluminación. Para mí lo es todo, es decir, que en las habitaciones a la hora de ir a dormir la luz sea amarillenta, anaranjada y rojiza, es muy importante. Pero luego hay una serie de personas que van todo el día con unas gafas rojas, todo el día. Dices, bueno, a ver, creo que esto va en función de cada momento del día, ¿no? ¿Tienen interés en vender estas gafas? Puede que sí, no lo sé. Yo mis gafas, si te fijas un poco, son un poco marronosas. Tienen filtro de UV. Tienen el filtro de azules. Porque no puede que las gafas rojas por los sitios que además das un poco la nota. Más te das si das la nota o no. Y yo me he encontrado con personas que les he hecho el estudio, que han escuchado a estas gentes que venden estas cosas y han puesto toda la casa llena de bombillas rojas. Digo, bueno, pero ¿esto qué es? O sea, iban con las gafas rojas. Es decir, que se llegan a unos extremos. Es lo mismo que los auriculares y demás, que es muy malo, no lo quiero para nada. O sea, vamos a modularlo un poquito, darle un poco de sentido a las cosas. No lleguemos a estos extremos. ¿Vale? Entonces, cada uno llegará a sus conclusiones, ¿eh? Y habrá gente que lo que les explico de las geopatías, pues le entra por una oreja, le sale para la otra y no se lo querrá creer. Es su problema, no es el mío. Que se observen. A ver, déjame ver si me dejo alguna cosa de las que tenía apuntadas aquí en el guión. Hemos hablado de las telas, hemos hablado de los aparatitos, hemos hablado de geopatías. ¿Crees que hay alguna cosa que tendría que haberte preguntado que no he hecho? No, creo que lo hemos hablado todo. Es decir, de la misma manera, o sea, yo lo que sí que te quiero comentar es que lo que hago yo no es lo único que tienes que mirar. O sea, mirar el lugar de descanso o el lugar donde vas a estar muchas horas, el mero hecho de pasarte un 95% de tu tiempo bajo un techo, es importante saber dónde te metes. El 50% de tu vida te la pasas en tu casa, el 30% de tu vida te la pasas durmiendo, ¿vale? Pero no puedes buscar un lugar muy bien para dormir y comer fatal y beber y fumar y no sé qué, cuantas cosas, porque sabes que esto es contraproducente. Y además los factores genéticos que tengas por el camino. Pero si tienes una genética más o menos bien, que estás mínimamente sano, comes adecuadamente, sin llegar a extremos, sin volverte un Iron Man, o sea, comes correctamente, lo que tú quieras, lo que tú crees que tienes que comer con sentido común y demás. Te relaciones con otras personas, haces deporte, no hace falta que hagas extremos, pero que te cuides un poco. Que no pases penurias, que no tengas problemas económicos, que no tengas problemas relacionales y que duermas en un lugar adecuado. Si tienes las tres, lo tienes perfecto. Pero si tienes algún factor genético o una predisposición genética a un cáncer, a una enfermedad autoinmune, y además no comes del todo bien, y además duermes en un lugar geopatógeno, eres carne de cañón. Normalmente, el lugar de descanso no llega a ser la causa principal. Pesa mucho, pero no es la principal. Entonces, cada uno desde su ámbito, desde la medicina, deberían ser lo suficientemente humildes como para decir, a ver, mire usted,
Yo le hago hecho las analíticas y demás. No entiendo por qué esto no duerme bien. Tómese una pastilla para dormir. Hostias, muy grave. Tenía que coger, oiga, y usted no duerme bien, pero mírese su casa a ver cómo está. Yo cuando me encuentro con una persona que está geopatógena, la mando a un médico integrativo para que le ayude en este camino. Porque yo no soy médico. Entonces, ni quiero hacer de Dios. Es decir, yo voy a ayudar a esa persona. Entonces, vamos a ser un poco cada uno en su camino. Una persona puede ser que no duerma bien porque tiene muchas cosas en la cabeza, por supuesto, y no tenga nada que ver con el lugar. Eso no lo descartes ni mucho menos. Pero cuando la cosa se agrava y ya lleva tiempo que no estás bien, que te levantas cansado, todas estas cosas, sin motivo aparente, claro, te podría hacer una enumeración de todos los síntomas. Te los vuelvo a recordar. Conciliación del sueño, despertar entre las 3 y las 4, levantarte más cansado de lo que te has ido a dormir, apretar los dientes, cándidas intestinales y o parásitos intestinales o vaginales, problemas digestivos, intolerancias alimentarias, dolores contracturales, sobre todo dolor cervical, bruxismo, tinnitus, son en los oídos, pitos en los oídos, en los niños caída de pelo, micciones nocturnas, niños que se hacen pipí a medianoche, y eso mayorcitos, que ya les ha encantado el pañal, o sea, tienen liberación de esfínteres, mujeres que no se quedan embarazadas y están en un lugar alterado. En este último libro ya he contado que tengo 4 niños que se llaman Pera, gracias a moverle las camas. Es de las cosas más bonitas que me han pasado en la vida. Más cosas. Tristeza, apatía. Muchas personas tienen pensamientos suicidas, durmiendo en lugar alterado. Parece mentira, ¿eh? Y bueno, me dejo. Los tinnitus te los he dicho, ¿no? Sí. Todos estos síntomas no tienes por qué tenerlos todos, pero si tienes 2 o 3 de estos, y cuando viene la reflexión, si tú te vas de tu casa y te vas a otro sitio y allí duermes como un rey, coño, es que blanco en botella te lo está diciendo que el lugar está mal, ¿vale? En cambio, si tú duermes mal en cualquier sitio, vayas donde vayas, el problema lo llevas tú. Claro. ¿Sí? También te puede coincidir que donde vayas a dormir siempre esté como el culo. Yo hice una gran amistad con uno de mis primeros clientes, que era un señor que era visitador médico, que la empresa por la que trabajaba le pagaba una mierda cada noche para dormir. Le pagaba muy mal. Y él dormía en su casa fatal, ¿vale? Y cuando iba a pensiones, hostales y demás, que eran auténticos cuchitriles, dormía de maravilla. Pero de maravilla. Volvía a su casa y dormía fatal. Y así estuvo como varios años y tomando pastillas. Y hasta que un día me oyó una entrevista que me hicieron en la radio, se dio por aludido, me llamó, evidentemente dormía sobre un cruce de aguas, por cierto, le moví la cama, que ya se había comprado también una cama, una Hastings de estas que valen no sé cuántos miles de euros, le moví la cama y el hombre allí alucinó conmigo, o sea, hicimos una gran amistad. Y decía, y yo estas cosas las he hecho en mi último libro, cuelgo a unos cuantos testimonios que explican la experiencia, algunos que son muy emotivos. Yo, por ejemplo, en Google tengo reseñas y testimonios de gente que explican en primera persona su vivencia, que esto es muy chulo. Y claro, cuando tienes 200 y pico reseñas de 5 estrellas y solo 2 que son de una estrella, ¿sabes quién son estos 2? ¿Quiénes son? No lo sé. ¿No los conoces? No. No son, no se han hecho ningún estudio conmigo. No son pacientes tuyos. No son clientes míos. Clientes. Ni clientes ni... No, pacientes no. No son clientes míos. Uno con unas gafas y el otro inventándose cosas y dices, ¿pero por qué? Bueno, ya me va bien que vean la gente el personaje que hay detrás, ¿no? Entonces, la voluntad es la de querer ayudar a la gente. Y hasta creo que no me dejo nada. No sé. Bueno, que se lea mi libro, que lo voy a... ¿Cómo se llamará? Venenos Invisibles. Venenos Invisibles. ¿De cuándo saldrá? El 24 de septiembre me han dicho que es la presentación. Vale. Y yo lo entregué. Están maquetando la tapeta, los gráficos y demás. Pero va a ser un libro muy chulo. Este será mi 4º libro. ¿Cómo se llaman los otros 3? El primero, de hace 13 años, La Buena Onda. El segundo, Vivir en modo avión, que está agotado. El tercero, El Buen Dormir. Y ahora este último, que le quise poner un título más cañero,
que es Venenos Invisibles, guía para aprender a descubrir los lugares alterados y duermes mucho mejor. Muy bien, estos los pondré en las notas de los episodios. Aparte de estos libros tuyos, dime 3 libros que recomiendes muy a menudo o que hayan sido determinantes en tu vida. No tienen que ser sobre geopatías o Determinantes. libros importantes de tu vida. Un libro de Joe Dispenza, que es Deja de ser tú, Ujú. que aquí hablamos del placebo, nocebo y demás, es su historia personal. Libros que me han marcado mucho, que me han marcado definitivamente. O que recomiendes muy a menudo. Hay un libro de Raúl de la Rosa, que es un gran geobiólogo, que se llama El uso práctico de la intuición, que está agotado este libro, que para mí me abrió mucho la mente a pensar de dónde venimos y qué es cómo nos influye la vida, ¿no? Explica, la mitad del libro explica desde nuestros ancestros, desde lo que te comentaba antes de Galileo Galilei a los egipcios y demás. Es un libro muy bien documentado, pero excelentemente documentado. Y además no he tenido el placer de conocer a este señor. Tiene otro libro que se llama Salud del Hábitat, que es del 2016. Y otro libro... Luego a nivel de tóxicos hay Elizabeth Silvestre, que tiene varios libros, pero uno es Casa Saludable, el otro es Vivir sin tóxicos. Esta señora es bióloga, es una excelente investigadora, creo que es catedrática en biología. No, doctora en biología, perdona. Y que además te la recomiendo para que la puedas entrevistar un día, porque es una persona que es un pozo de sabiduría. Elizabeth, ¿cómo? Elizabeth Silvestre. Y la considero un referente, una bellísima persona, además que la aprecio mucho. Y son libros de aquellos que no es mi área, el tema de los tóxicos, y solo los nombro en el libro para que sepas lo que te pones en tu casa a nivel de materiales, pero hay mucha tela. Bueno, a mí me gusta mucho el libro novelado, las novelas de John Grisham y demás, de suspense, de Frederick Forsyth. Me gusta mucho este tipo de libros. Y libros científicos sí, los he leído, pero tengo un montón, pero no me han flipado, no me han hecho... Pero no me gusta la ciencia, por ejemplo, a mí no me gusta nada la ciencia ficción. No me gustan las películas de ciencia ficción, de la Guerra de las Galaxias o del Señor de los Anillos. No me gustan, no sé por qué. Me gusta más de acción, de suspense. Pero bueno, estos 3 libros, bueno, y hay muchos más. Es que ahora seguro que cuando salga de aquí diré, me he dejado otro. Pero ya está bien, los que me has mencionado los pondremos también en las notas del episodio. Dime un hábito que tú tengas que creas que tiene un efecto desproporcionado en tu salud. Un efecto desproporcionado. O sea, el hábito que dices, este es el que marca la diferencia. Beber agua con sal marina, caminar descalzo. Jamás me he fumado ni un porro ni nada por el estilo. O sea, no me he metido nada en el cuerpo, ni me he chutado nada. No sé. Caminar al aire libre. No me gustan los deportes colectivos. No me gusta, soy muy de estar yo solo, soy muy meditativo. No sé, básicamente estas 2 cosas. Soy muy dudacionista, siempre me paso por el filtro las cosas unas cuantas veces. No me creo lo primero que me cuentan. O sea, tú antes me hablabas de escepticismo, sí. Yo te gano. Pero el tiempo me ha ido poniendo en su sitio, entonces he tenido que abrir la mente y ver cosas que antes mis ojos o mis sentidos no querían ver. Y me cuesta mucho. O sea, cuando me cuentan algo, que igual tiene su razón, pero me cuesta mucho. Con lo cual, si otra persona duda o no reconoce lo que yo estoy contando, no me voy a enfadar porque yo soy peor. ¿Vale? Bueno, creo que está bien, porque vivimos en una época del exceso de la información. Sí. Y ahora es cuando tenemos que aprender a ser más críticos. Que críticos no quiere decir ser destructivos, ¿eh? O sea, no tienes que ir a destruir, pero ser crítico ante lo que te llega y siempre cogerlo
y analizarlo y darle 4 vueltas antes de creértelo la primera, ¿no? Y puesto la razón principal de hablar contigo hoy era esta, porque es un tema el cual yo no domino, que yo tenía mis dudas y quería hablar con una persona que además tuviera esta visión también, que no es extrema y maximalista, y en este sentido me ha gustado mucho, ¿no? Yo creo que reflexionaré mucho sobre esta entrevista. Yo te he contado lo que he vivido, es decir, no sé si es bueno o es malo, sencillamente lo que yo he vivido. En definitiva, tras poder transmitir una vivencia que he visto en mis ojos y lo he visto y lo he constatado, yo me lo creo porque lo he visto, pero hay cosas que cuento que entiendo perfectamente que otra persona que no se lo quiera creer. Mis amigos, cuando yo empecé con esto, no se lo creían. Y luego, con el tiempo, pues a base de escribir los libros, de tener clientes muy famosos, entre futbolistas, entrenadores, gente de high level, tengo amigos que son muy famosos. Y entonces cuando te han visto que has hecho el estudio de fulanito, sutanito, menganitos, y luego hostia, esto sí que lo has hecho bien, ¿eh? ¿Pero qué tendrá que ver? ¿Qué tendrá que ver, no? O tener no sé cuántos miles de seguidores en Instagram. Yo cuelgo lo que veo, lo que evidencio, y no me vendo con nadie. Bueno, a unos no les gustará y a otros sí, que sí. Pues la envidia es mala, ¿eh? Hay gente que tiene envidia, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Si no, sería muy aburrido. Pues entonces, ya para terminar, si quieres contar a la gente dónde te pueden seguir, si alguien quiere saber más de ti. Y me pueden buscar como Peraleón, con pereleón.com. En Instagram soy bastante activo. En YouTube muy poquito, ahora me voy a poner un poco más. Bueno, tú ahora me vas a colgar ahí. En TikTok también me pueden, pero tengo mi página web peraleón.com. Yo trabajo principalmente en Cataluña. Puntualmente voy a veces a Madrid. Tengo muchos clientes en Andorra. Hay gente que me llaman, pongamos el ejemplo, pues en Valencia. Y me llaman 3 o 4 personas, pues me lo monto y voy a Valencia, hago 3 o 4 estudios y vuelvo. O sea, ir a propósito, si tú vives en Zamora, venir a ver, es que ni me se le cuenta a mí, ni se le cuenta a ti. Aunque me pagues el desplazamiento, no se le cuenta a nadie. Entonces, cuando se juntan unos cuantos, sí. Luego yo tengo mis alumnos, que también los tengo repartidos. Y ahora este año, imagínate, tengo uno que es en Londres, otro que vive en Portugal, otro en País Vasco, otro en Canarias, otro en Marbella, otro en Madrid. Tengo gente que vienen los fines de semana a mí. Y lo refieres entonces, ¿no? Y claro, a ellos los referencio, sí. Y la gran mayoría de mis alumnos son arquitectos, interioristas o aparejadores. O sea, esto para mí es muy importante también. Hago formaciones y una vez 3 o 4 veces a final de año hago talleres individuales para personas que quieran aprender esto, porque es un don que no todo el mundo tiene. Entonces, les hago un taller que es una especie de como de Got Talent, los junto a 9 personas en mi estudio durante un día, les enseño toda la teoría, les pongo unas varillas en las manos y si me encuentran las geopatías de las corrientes de agua, les dejo que puedan entrar en el curso. Si son arquitectos, interioristas, aparejadores o delineantes, personas que están vinculadas a la construcción, mejor que mejor, pero no forzosamente. Claro. No forzosamente. Con lo cual son personas que son como delegados míos, ¿no? O sea, mi legado es en 2, 3, 4 años ya no hacer estudios, solamente dedicarme a hacer formaciones y divulgación. Bueno, y que vengan los jóvenes detrás. Pues muy bien, Pere, ha sido un placer. Gracias, esta entrevista. Igualmente. Nos vemos en otra ocasión, quizás, quién sabe. Y aquí termina otro episodio de Gente Interesante. Y quiero contarte un secreto que solo sabe el 5% de la gente que escucha este podcast, porque sí, solo el 5% de la gente estará escuchando esto, y tú eres una de esas personas. Y esto me hace pensar que realmente estás comprometido en este camino hacia mejorar tu vida. Y quiero hacerte una propuesta final. Anteriormente te he comentado que tengo una newsletter llamada la newsletter de Oriol. En esta newsletter tengo una sección premium que solo accede la gente más comprometida. Allí es donde cuento mi opinión personal sobre las entrevistas que he tenido. Digo lo que me ha gustado, también lo que no me ha gustado. También tendrás acceso a artículos en profundidad que escribo sobre cómo mejorar nuestra vida, siempre basado en la evidencia científica. Y por último, formarás parte de una comunidad muy exclusiva de gente completamente comprometida en transformar su vida y muy interesante. Si te interesa, simplemente suscríbete a mi newsletter que encontrarás en las notas del episodio o en oriolroda.com, y cuando se te pregunte si
quieres formar parte de la comunidad Pro, suscríbete. Por menos de lo que te gastas en un café a la semana tendrás acceso al conocimiento privilegiado que solo un 5% de la población puede acceder. Te espero dentro.